Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y Mushoku Tensei, sino a J.K. Rowling y Rifujin Magonote. Capítulo 8. Las pesadillas regresan. Había cumplido 6 años, y la vida diaria de Snape no había cambiado mucho. Por las mañanas trabajaba en su entrenamiento con la espada. Por la tarde, si le sobraba algo de tiempo, hacía trabajo de campo o practicar magia bajo el árbol de la colina. Recientemente, en su entrenamiento con la esgrima, había estado experimentando con las formas de aumentar su capacidad física con la espada. Usar una ráfaga de viento para acelerar el swing de mi espada, crear una onda de choque para darme la vuelta rápidamente, convertir el suelo en lodo para ralentizar los movimientos del enemigo, además de combinar la magia de mi mundo. Algunos no los había probado, a falta de una persona en la cual probar hechizos como Confundus, Petrificus Totalus, Impedimenta y demás hechizos de mi mundo, etc. Pero algunas personas, incluido el mismo Snape, pensarían que su habilidad con la esgrima no estaba mejorando, ya que en lo único que pasaba mi tiempo en la esgrima era en practicar solo trucos baratos, y no partiendo rocas o moviéndose a velocidad supersónica. Pero sin un buen maestro que le enseñase esgrima, por ahora solo Snape le quedaba seguir practicando estos trucos baratos. Solo había dos formas de mejorar en los duelos y peleas. Siempre había formas de derrotar a tu oponente con habilidades inferiores, la fuerza bruta no lo era todo. Ahora mismo Snape solo pensaba en derrotar a Paul, él era el máximo desafío. Lo único que Snape respetaba de Paul, es que el hombre era muy fuerte. El hombre será un hombre incompetente, padre, pero como espadachín era de primera clase. Si me concentraba en lo primero y perfeccionaba mi físico hasta lo absurdo, estaba seguro de poder vencerlo. Sin embargo, Snape tenía 6 años en su cuerpo físico. En 10 años, él tendría 16, y Paul tendría 35. 5 años después, Snape tendría 20, 1 año y él 40. Derrotar al hombre, mientras él estaba en su mejor momento, significaba mucho. Ahora mismo él tenía 25 años. Actualmente, puede que esté retirado de las batallas, pero en este momento, Paul se encontraba en su mejor momento. Snape al menos quería ganarle una vez al hombre, antes de los próximos 5 años. Con la esgrima si es que era posible, pero si no mejoraba en la esgrima sería inevitable, al menos en una situación cuerpo a cuerpo en la que pudiera entrelazar la magia. Eso era lo que Snape tenía en mente mientras se dirigía al árbol solitario en la cima de la colina. Bajo el árbol en la cima, Silpiete se acercó, como siempre tarde. Llegas tarde. Como siempre. Le ladré. Lo siento. Espero no haberte hecho esperar. Tal vez deba transfigurarte en un reloj para que seas más puntual. Odio cuando me hacen perder mi tiempo. La niña se sobresaltó un poco por mi tono, pero en los últimos días parecía haberse acostumbrado un poco. Así comenzaron nuestras reuniones, con ella siempre llegando tarde y Snape como un idiota esperándola para jugar. Bueno, jugar se reducía en que yo leyese algún libro que trajera de casa o le enseñase las bases del idioma, para que ella aprendiera a leer. Cuando empezamos nuestra rutina de aprendizaje, ese maldito niño, Somal o algún otro niño idiota que pasaba por aquí, a veces incluso los niños mayores, en edad escolar o en los primeros años de la adolescencia, también venían a fastidiar. Pero Snape los echaba a todos. Siempre que lo hacía, más tarde venía la mamá de Somal, la señora Eto, a dar la queja a mi casa. Fue ahí donde Snape se dio cuenta de que la señora Eto no estaba tan interesada en castigar a los niños, sino que solo venía a ver a Paul. La mujer estúpida usaba las peleas entre niños como una excusa para venir a verlo. Era una mujer tan odiosa, al más mínimo detalle, se dirigía a nuestra casa con Somal, su hijo a cuestas, cosa que al niño estúpido tampoco le gustaba. Así que, si no estaba fingiendo heridas después de todo. Snape pensaba que entonces realmente no le gusta fastidiar. Solo vinieron unas 5 veces más. Entonces, un día, dejaron de ahorrarnos sus presencias. Muy ocasionalmente Silpiete y yo nos los cruzábamos a lo lejos jugando, pero ninguno de los dos lados decía nada para evitar una confrontación, por 2 simples razones. La primera es que yo fácilmente podría diezmarlos a todos dejándolos mordiendo tierra, la segunda para Somal, al menos es que el chico idiota no quería seguir yendo a nuestra casa con su horrendo intento de madre. Esto fue una pena para Snape, realmente él tenía planes para desollar a la mujer con palabras crueles que solo la harían enfurecer. Cosas como, es una mujer adúltera, por usar a su pobre hijo, para venir a ver a un hombre casado, cuando la misma mujer estaba casada, y esparcir estos rumores por la aldea, para que todos supieran que ella era un perra. Sin bozal. Realmente había estado planeando lo que le diría a esa mujer.
Pero para mala suerte de Snape, y para buena suerte de ella y su familia, Somal prefirió evitar los enfrentamientos conmigo a toda costa. Realmente era una lástima. Snape ya había planeado y practicando mucho, en que transfigurarla a ella y su no tan tonto hijo. Con eso, el asunto parecía estar terminado, y el árbol de la colina se convirtió en territorio de Rudeus Greyrat, el hijo del caballero del pueblo y aprendiz de Roxy. Pero para ahorrar nuestro valioso tiempo, menos charla sobre esos niños idiotas y sus estúpidos padres, y más sobre mi aprendiza, Silpiete. Lo que se había convertido en jugar, aparte de tratar de enseñarle a leer, se convirtió en entrenamiento mágico. Si Silpiete aprendía un poco de hechicería, podría defenderse sin mi ayuda. El mundo para ella no sería fácil en el futuro. Pero, enseñándole magia, podría sobrellevarlo sin caer en malas compañías. Al principio la mocosa solo podía lanzar 5 hechizos de nivel básico antes de quedarse sin aliento. Pero había pasado un año y sus reservas mágicas habían crecido, significativamente como esperaba Snape. Ahora podía entrenarla la mitad del día sin que se cansase, por el agotamiento de sus reservas de magia. Snape tenía la idea en que las reservas mágicas podían crecer si entrenabas desde muy joven. Aún así, había que trabajar en los propios hechizos. Silpiete era totalmente ineficaz con la magia de fuego. Podía manejarse muy bien con la magia de viento y la de agua, con una habilidad sorprendente para el antiguo director de Hogwarts. Pero en la magia de fuego la niña era una inútil. Tuve que preguntarle el porqué de esto, o tal vez no. En las clases particulares con Roxy, aprendí que las escuelas de afinidad de magia en este mundo, y las escuelas de oposición. Como lo sugieren los nombres, algunas personas tenían afinidad por ciertas escuelas de magia, mientras que otras escuelas intrínsecamente le daban problemas a otros. Un rasgo muy diferente al de su mundo. Algunas personas en su mundo tenían rasgos de magia en su sangre, un ejemplo era el mismo Snape, su madre tenía un don para legeremancia y oclumancia, rasgo que le pasó a él. Pero en otros campos como hablar el parcel o la magia sin varita no tenían gran talento. Pero Snape era muy observador, cada vez que Silpiete intentara usar magia de fuego la preocupación y miedo se reflejaba en su rostro. Snape pudo haber usado la legeremancia para ver lo que la tenía tan asustada, pero en vez de eso decidió preguntarle si ella tenía algún miedo al fuego. La niña agitó la cabeza en negación, y me mostró su palma, donde tenía una cicatriz de quemadura. Verás, cuando tenía 3 años, agarré un pincho de metal caliente que estaba en la chimenea, mientras mis padres no observaban. Pero yo ya no tengo miedo. Dijo. Pero Snape no le creyó ni una sola de sus últimas palabras. Apostaba que aún tenía un miedo instintivo al fuego. Algunas experiencias como esas tuvieron impacto sobre lo que se convirtió en la oposición de las escuelas. Con los enanos, por ejemplo, el agua era una escuela de magia de oposición muy común. Los enanos vivían cerca de las montañas, y pasaba su infancia jugando en la tierra antes de seguir los pasos de sus padres en el camino de la herrería y minería, etc., lo que los hacía naturalmente más adeptos a la tierra y fuego. En las montañas también existía el riesgo de los géiseres de vapor hubiera erupción repentina y causarán quemaduras, o de las lluvias ahogaran a las personas con inundaciones, por lo que era fácil que el agua se convirtiera en una escuela de magia de oposición. Así que, si no había una relación directa entre la magia y la raza que eras, era más bien cuestión medioambiental. Por cierto, Snape no tenía ninguna escuela de oposición, debido a su cómoda educación. Realmente no necesitabas fuego para crear agua caliente o una brisa caliente, pero dado que explicar ese concepto era una molestia, hice que Silpiete practicara con fuego también. La niña no tenía nada que perder al aprender a usar la magia de fuego. Por ejemplo, el calor puede ser usado para erradicar la salmonela, así que si no querías morir de intoxicación alimentaria, necesitabas usar un poco de fuego. Aunque adivine que la magia de desintoxicación de nivel principiante podría neutralizar la mayoría de venenos. A pesar de sus constantes luchas, Silpiete no se quejó mientras pasaba por su entrenamiento. Probablemente, porque quería respaldar sus afirmaciones de no tener miedo o invocar mi ira por ser una inútil, todavía que Snape se tomaba la molestia de enseñarle gratis y la niña no aprovechaba. Silpiete ahora sostenía mi varita, la que me había dado Roxy en mi cumpleaños, en una mano y en la otra el libro de texto de magia, el cual traje de casa. Su cara se endureció en concentración mientras cantaba. «Hey, Seth», preguntó Silpiete. Maldición. ¿Cuántas veces te tengo que decir que mi nombre no es Sefo Severus? Mi nombre es Rudeus.
Desde que Snape cometió el terrible desliz de decirle su nombre de su vida anterior a la niña, parecía que nunca lo olvidaría ni lo llamaría por otro nombre. Siempre que se veía no le hablaba, lo saludaba con «¿Cómo estás, Severus?» o Sef. Maldición, la mocosa abreviaba el nombre justo como Lily. A este paso, Snape tendría que obliviarla para que no se dirigiera así con él en la presencia de Paulo Zenith. Oh, está bien, entonces por favor Rudy, dime qué dice aquí. La niña señaló una palabra en una página del texto de magia. Y la mirada que tenía en su rostro la mocosa era poderosa. Ciertamente, Snape se sentía algo amenazado. Eso dice avalancha. ¿Qué significa? Es cuando se acumula una gran cantidad de nieve en una montaña, y no puede soportar más su propio peso, y todo se derrumba. Un ejemplo que puedes ver es cuando la nieve en el tejado de una casa cae. Es como una versión más grande que eso. ¡Wow! Eso suena increíble. ¿Tú viste una alguna vez, Sef, digo Rudeus? Yo solo suspiré audiblemente por sus palabras. No, seas tonta, por supuesto que nunca he visto una. Nunca he salido de esta aldea para empezar. Snape en realidad jamás vio una. No fuera de una lectura de un libro o explicación de Roxy. Y así, Silpiete me hizo leer todo el libro de magia. Esto también era una parte de enseñarle a leer y escribir. Al no haber una pizarra para escribir, este era el mejor método por el momento. Antes que la magia debe priorizar su edición básica, aprender a leer y escribir. Cuanta más baja era la tasa de alfabetización, más valioso era poder leer. Lo hice. Silpiete aplaudió. La mocosa se las había arreglado para lanzar el hechizo de agua de nivel intermedio, pilar de agua. Un pozo de agua brotó del suelo, resplandeciendo a la luz del sol. Nada mal, sigue practicando. Le dije en un tono brusco. No era que no fuese sorprendente, es que Snape era muy amargado hasta para sentirse feliz por el logro de la niña. La verdad era sorprendente que pudiera haberlo lanzado a su edad. La niña inclinó la cabeza. Pero hay cosas que haces que no están escritas aquí, ¿eh? Snape quedó muy deliciosamente sorprendido por la niña. La niña era perspicaz, se dio cuenta de que en la guía de texto de magia no incluía el hechizo con agua caliente. Hice un rápido repaso en el libro de texto de magia, y luego le señalé 2 puntos. No está escrito en el libro. Pero para ese hechizo necesitas combinar al mismo tiempo bola de agua y mano de fuego, para que en conjunto creen agua caliente. Le hice una demostración de ambos hechizos al mismo tiempo. ¿Eh? La niña idiota no estaba entendiendo, y la paciencia de Snape se estaba agotando. ¿Cómo es que puedes cantar los dos al mismo tiempo? Snape se dio cuenta de repente por qué había sido un muy mal profesor. Aparte de su temperamento. Se había delatado a sí mismo. Silpiete tenía razón, era imposible cantar los dos al mismo tiempo a la vez. Bueno, entonces crea una bola de agua sin cantar el hechizo, y usas mano de fuego para calentarla. Creo que sería posible para ti cantar uno de los hechizos si quieres, y también podrías poner agua en un cubo y luego calentarlo. Como había dicho Roxy, usar otros instrumentos mugles. Entonces demostré lanzar los 2 hechizos sin palabras. Silpiete me miraba con ojos muy abiertos. El hechizo sin palabras era una técnica de muy alto nivel en este mundo. Roxy incluso no había podido hacerlo, y yo había oído que solo uno de los instructores de la Universidad de Ranoa era capaz de hacerlo. Silpiete estaba mejorando en la magia, sin la necesidad de la ruta sin palabras. Snape imaginaba que eso podría permitirle a alguien mejorar sin tener que hacer algo tan difícil. «Hey, enséñame a hacer eso», dijo Silpiete. ¿Hechizos sin palabras? Sí, quiero que me enseñes. Mire con duda a la niña precoz. Al parecer Silpiete tenía una idea muy diferente a la mía. Tal vez vio la habilidad de hacer algo de una sola vez como mejorar, que alternar entre los 2 hechizos. Snape lo pensó por un momento. Si enseñarle eso termina siendo inútil a estas alturas, siempre podía recurrir a usar magia en sucesión de todos modos. Bien, correcto, te enseñaré la forma en la que yo hago hechizos sin palabras. No te preocupes si aún no puedes hacerlo todavía, después de todo solo los mejores podían hacerlo. Al autodeterminarse Snape como uno de los mejores, era algo pretencioso, incluso para él, bueno, no del todo. Él podía usar toda la magia de este mundo sin palabras. Lo único en lo que sería pretencioso sería en decir que era un experto sin palabras en la magia de Antiguo Mundo. Snape se paró enfrente de Silpiete, y empezó a hablar en un tono de profesor. La magia, sin palabras, viene de trazar los mismos caminos mágicos que toman los hechizos normales al lanzar, pero sin lanzarlos sin ayuda de un conjuro verbal.
Se requiere también el uso habitual de los hechizos, para familiarizarse con los caminos mágicos que se emplean. Luego un control mágico preciso para activar el mismo camino solo con la voluntad. El hechizo en tu cabeza ayuda al complejo, pero para un lanzamiento que requiera menos dificultades, ese método sigue siendo ineficaz. Como todas las habilidades requiere práctica repetida y un enfoque dedicado. Silpiete quedó atónita por la explicación, cerró los ojos en concentración y comenzó a murmurar mientras hacía un baile extraño. Al hacer eso, Silpiete le recordó a Snape a la mediocridad de los Hufflepuffs. Le dije que el hechizo en su cabeza ayudaba al complejo, no murmurar entre dientes y bailar. El encantamiento silencioso era algo que hacías en tu cabeza. Puede que diferentes personas tuvieran otros métodos, pero ese era el método de Snape. Bueno, pues no lo iba a lograr ahora, al menos no en este día. Pensando en los fundamentos que eran más importantes, le pedí a Silpiete que usara hechizos, que conociera y los practicara mucho, luego que tratara de convocarlos rápidamente y que se esforzara mucho, y lo hice. Rudy, lo hice. Snape estaba lívido, por la demostración temprana de un arte complejo sin palabras. Silpiete parecía orgullosa después de lograr una serie de bolas de agua. Había estado usando esos hechizos antes, y solo había pasado un año, suponía. Parecía que esto era como quitarle las ruedas de entrenamiento de una bicicleta. Quizás se trataba de una cuestión de perspicacia juvenil. ¿O Silpiete tenía un talento innato en magia? Quizás si era el tipo de mago que Dumbledore. Pero Snape no se la pondría fácil. Bien. Ahora, intenta lanzar los hechizos que has aprendido hasta ahora sin cantar los encantamientos. Está bien. Además, si pudiera saltarse la parte del encantamiento, me sería más fácil enseñarle. Solo sería capaz de explicarle las cosas de la forma en lo que yo lo hacía. Excepto si quería enseñarle la magia de mi mundo. Esa realmente sería un reto de enseñar, en especial porque Snape no era maestro en el tema de los encantamientos y transformaciones, y al no existir pociones, su mejor tema. No sabía cómo empezar a enseñarle alguno de esos temas. En ese momento sentí unas gotas de lluvia. Miré hacia arriba y vi que, en algún momento, el cielo había sido alcanzado por un oscuro blanco de nubes de lluvia. Un momento después, la lluvia empezó a caer. Normalmente, Snape observaba los cielos para asegurarse de que Silpiete llegara a su casa antes del atardecer o antes de que lloviera, como era el caso aquí. Pero hoy se había distraído mucho al ver el gran progreso de la mocosa sobre lanzamiento sin palabras. Oh. Es una lluvia bastante fuerte. Dije. Rudy, sé que puedes hacer que llueva, pero también puedes hacer que pare. Claro que puedo hacerlo. Pero no seas estúpida. Si hago que pare de llover afectaría a las cosechas. Y para serte sincero no quiero meterme en problemas con estos estúpidos aldeanos. Silpiete se sobresaltó por mi tono. En los últimos meses, había empezado a acostumbrarse a mi temperamento, pero algunas veces seguía saltando de miedo cuando me enojaba o decía palabras fuertes de repente. Snape realmente no quería ser tan duro con la chica, pero prefería no interferir con el clima de no ser absolutamente necesario. Con un movimiento complejo de mi varita, conjuré un paraguas agujereado y muy defectuoso. ¡Guau! Silpiete chilló. ¿Cómo es que has hecho eso, Rudy? Enséñame, por favor, quiero que me enseñes a hacerlo. Ya cállate. Maldición, a veces puede ser tan escandalosa. Y por el momento no te enseñaré cómo hago esto. En algún momento en el futuro te enseñaré, si consigo algo mejor que este estúpido palo. Por el momento vamos a tu casa. Esto nos cubrirá de la lluvia. Y así corrimos a la casa de la niña, la cual estaba un poco amargada por mi renuencia a enseñarle el hechizo. No es que Snape fuera un cabrón vicioso que no quisiera enseñarle, pero él no sabía mucho de transfiguraciones. Sumando a que la magia de su mundo era más compleja en algunos aspectos. Si hubiese hecho un mal movimiento con la varita, Snape y Silpiete pudieron haber muerto, no tan malo, pero era muy riesgoso enseñarle este tipo de magia. Necesitaba al menos conseguir una mejor varita, o tener instalaciones mágicas adecuadas y preparadas para cualquier contratiempo. No en una aldea alejada del mundo. Después de dejar a la amargada Silpiete en su casa, Snape regresó a la suya. Estoy en casa. Llame a la puerta. Nuestra elfa doméstica, es decir sirvienta Lilia, estaba de pie justo dentro esperando con una toalla en mano. Bienvenido de nuevo, joven amo Rudeus. Sí he vuelto. Gracias por la toalla. Joven amo, ya le he traído un poco de agua caliente. Por favor, lávese y séquese en el segundo piso para que no se resfríe.
El señor y la señora volverán pronto, así que iré a prepararme para atenderlos, con permiso. Y así nuestra elfa doméstica se retiró. Snape estaba realmente agradecido con la mujer. A medio camino de su casa, Snape se vio obligado a tirar su paraguas conjurado, porque desde que lo conjuró había sido inservible. Prácticamente, había llevado a Silpiete a su casa tan empapada, con o sin la ayuda del paraguas. Lo que más necesita ahora era un baño caliente. Más tarde, después de la cena, mientras todos dormían. Severus estaba teniendo un sueño tranquilo y en paz, él soñaba que estaba en la mitad de la preparación de una poción. Pero todo esto cambió cuando en sus sueños las imágenes cambiaron a una habitación desordenada. En medio de la habitación había un hombre con túnica negra, su rostro no era visible por la capucha que tenía, pero dentro de esta se veía un rostro pálido y serpentino. El hombre no tenía nariz y había maldad en sus ojos marrones, y parecía pensativo mientras apuntaba a la segunda figura en la habitación. Este apuntaba con su varita a una figura al lado de una cuna de bebé. Era una chica de intenso cabello rojo castaño. La chica de cabello rojo lloraba descontrolada y angustiosamente, mientras sostenía un pequeño bulto en sus brazos. Era un bebé, seguramente el hijo de la chica, no parecía tener más de 1 año. Y entonces el hombre de túnica negra habló con una peligrosa y escalofriante voz. «Apártate. Estúpida. Solo he venido por el niño, así solo muévete». «Oh. No, por favor. A mi bebé, no por favor. Mátame a mí, pero a Miss Harry no lo hagas daño. Dije que te apartaras. Maldita perra estúpida. Apártate de una vez, o también te mataré a ti». «No. No me moveré. Mátame solo a mí. Pero deja en paz a mi bebé». El hombre de túnica negra, siseo de furia. «Te lo advertí. Estúpida perra. Avada Kedavra». El hombre agitó su varita y un rayo de luz verde salió de ella. El rayo impactó contra la chica, esta dio un grito antes de caer al suelo, sus ojos verde esmeralda se apagaron. Estaba muerta. La chica de pelo rojo, Lily su amiga, la persona más importante para él, estaba muerta por sus acciones de entregarle la profecía al Señor Oscuro. «No». Severus gritó de angustia y dolor, en conjunto con el bebé de Lily, Harry, pues ahora los dos habían perdido a una persona irreemplazable para sus vidas. La habían perdido a manos de ese monstruo. Las imágenes volvieron a cambiar. Ahora Severus ya no escuchaba los llantos del bebé Harry, y la habitación donde se encontraba había cambiado. Ahora se encontraba en una torre de astronomía, era de noche y la torre solo era iluminada por la luz verde de una gran calavera verde que se alzaba imponente en el cielo nocturno. Una serpiente salía de la boca de la calavera. En la torre había un grupo de 7 personas, pero parecía que los más importantes eran un hombre de cabello negro, lacio y nariz ganchuda, y un hombre anciano que se veía en un muy mal estado. Este se sostenía débilmente, si no recibía ayuda inmediata, podría caer de la torre. El hombre de cabello negro y nariz ganchuda veía con un apenas disimilo desprecio y desdén por el anciano en mal estado. «Severus». Habló el anciano con voz débil y cortada. Quién sabe lo que le había pasado al hombre, pero era obvio que no se encontraba en un buen estado de salud. «Por favor, Severus». El anciano hombre de gran barba, Albus Dumbledore, el mago más grande del siglo, pidió ayuda, una vez más, al hombre quien más confiaba. El hombre de cabello negro y nariz ganchuda, Severus Snape. Este al escuchar las palabras del anciano solo se llenó más de ira y rabia, y apuntó con su varita a pecho del viejo mago. «No, maldición. No, esto de nuevo». Severus volvió a gritar desesperadamente, no quería ver lo que pasaría a continuación, pero fue inevitable. «Rudy. Despierta. Avada Kedavra». El rayo de luz verde impactó contra el pecho de Dumbledore, y su cuerpo saltó en el aire. Quedó suspendido unos segundos, bajo la reluciente luz verde de la marca tenebrosa. Luego su cuerpo se precipitó lentamente, como un muñeco de trapo, y cayó por el vacío, perdiéndose de vista. El Severus que se veía en los recuerdos tenía una cara de odio y repulsión hacia el hombre. El Severus actual no lo culpaba, no culpaba del todo, en sí, ya que él nunca quiso matar a Albus Dumbledore. La idea de matarlo salió del mismo hombre que cayó por la torre ese día. El viejo lo había llamado un favor para evitar el sufrimiento del hombre, a manos del grupo de mortífagos que se encontraba en la torre. Pero lo que no sabía Severus es que esa acción lo llevaría más a su perdición. «No. Rudy». Escucho la voz de Zenith. Severus abrió los ojos, y ahí estaba Zenith Greyback, la madre del niño en el cual Snape se reencarnó, no mejor dicho era su madre. «Rudy, estás bien pequeño. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estabas gritando así? Por favor dime qué te ocurre».
dijo algo asustada y llorosa la mujer. Severus recordó las horribles pesadillas que había tenido, no pudo aguantar más y se echó a llorar. Snape no pudo soportar más el dolor de los horribles recuerdos que aparecieron esa noche en sus sueños. Y eso era lo que más le asustaba, en todo su tiempo en este mundo, nunca tuvo ninguna de las pesadillas que acosaba sus sueños de su vida anterior. Hasta esta noche, ¿pero por qué? ¿Por qué? Él ya no debería estar teniendo estas malditas pesadillas, ¿por qué después de todo este tiempo? ¿Por qué aún en otra vida seguían persiguiéndolo? Es por eso que Severus no aguantó más las lágrimas, no le importaba que lo viesen, ahora no tenía ni la voluntad ni la fuerza para fingir. Y mientras estaba allí, sentado y llorando en su cama, sintió como Zenith se acercó a él, y lo abrazó en su pecho. Se sentía tan bien y cálido, que no se atrevió a intentar quitarse del agarre. No tenía la energía, después de todo. Se quedaron un rato así hasta que Paul interrumpió el momento. Severus no supo en qué momento había llegado el hombre, pero seguramente llegó junto con Zenith, pero Snape no lo vio. Bueno, Rudy, ¿puedes decirme qué te tiene tan asustado y ha hecho que ahora seas un llorón? Dijo Paul con un intento de sarcasmo al final, pero él tenía una mirada de preocupación y consternación en su rostro. Sí, mi cielo, ¿puedes decirnos a tu padre y a mí, qué es lo que te tiene así, mi amor? Severus se quedó congelado en su sitio. Él no sabía cómo responder a esa pregunta, claramente no podía decirle a estos jóvenes que lo tenía en este estado, eran las pesadillas de sus arrepentimientos de su vida anterior. Pero ¿cuál podía ser la excusa para este caso? Algo que aterrase a un niño, y lo hiciera levantarse de su cama en medio de la noche llorando. Una idea vino a la mente de Severus entonces. Supers. Murmuré en voz baja y casi inaudible. ¿Eh? Como no te entendí, mi niño, ¿puedes decirlo una vez más en voz fuerte, por favor? Dijo Zenith, también un poco consternada, era obvio que la había preocupado con mi comportamiento. Para su punto de vista, pocas cosas podían asustar así a un niño. Son los supers, mamá, ellos son muy aterradores. Al oír eso, la expresión de los rostros de Paul y Zenith se suavizó. Los supers parecían influir tanto miedo en la gente de este mundo, que era coherente que un niño estuviese aterrado de ellos. Pero había un problema aquí, Paul seguía viéndose muy pensativo, parecía que no estaba muy convencido del todo. Así que son los supers, Rudy. Qué raro, no recuerdo haberte contado de ellos. Dijo Paul. Es cierto, ahora que recuerdo yo tampoco te he mencionado de ellos. Interrumpió Zenith. Fue la señorita Roxy quien me contó de ellos. Me habló de todo lo que habían hecho durante la guerra y lo peligrosos que eran. Ah, ya entiendo entonces, Roxy te habló de ellos. Corto Paul. Bueno, Rudy. Que yo haya escuchado, jamás se había visto un super de Nasura desde hace 400 años, en la guerra de la Place. Y solo ha habido rumores de aventureros del reino de los ogros, o como se llamaba ese reino, bueno, hablan de rumores de demonios con lanzas. Y déjame decirte que estamos muy lejos de ahí, bueno, no tan lejos como podría decirte, pero serían unos buenos 3 o 4 meses de viaje, solo para ir allá, y como ya dije, solo es rumor. Así que no te preocupes por ello. Sí, supongo entonces. Dije en voz baja. Bueno, creo que volveré a dormir. Perdónenme por haberlos despertado. ¿No quisieras ir a dormir con nosotros, mi niño? Habló Zenith con preocupación en sus ojos. Yo solo le di una sonrisa melancólica. No, gracias, madre, ya estoy mejor, solo iré por un vaso de agua, y volveré a dormir. Pero gracias por la oferta. De acuerdo, Rudy. Pero si sientes que no puedes dormir bien, siéntete libre de venir a dormir con nosotros, ¿de acuerdo? De todos modos, tu padre y yo estaremos pendientes. Lo tomaré en cuenta, muchas gracias. Descansa, mi niño. Zenith me dio un beso en la frente antes de irse. Paul seguía escrutándome con la mirada, parecía muy pensativo. Severus solo se paró de la cama por un vaso de agua, y volvió a la cama, pero después de esa noche no volvió a dormir bien. Las pesadillas que alguna vez acosaron sus sueños en su vida anterior regresaron y con más fuerza. A la mañana siguiente, seguí con el entrenamiento de Silpiete, la cual se había vuelto tan fastidiosa, que Severus pensó en hechizarla él mismo, ya que ahora, no paraba de insistir en que le enseñara a usar transformaciones. Snape sabía que jamás debió utilizar magia de su mundo a los ojos de esta gente. El ejemplo más claro era Silpiete. Ahora ya no le interesaba tanto la magia en silencio, porque ahora quería aprender a conjurar un paraguas. Incluso se sorprendió de la astucia de la niña, esta había empezado a llamarle Sefo Severus, claramente lo hacía para que me fastidiase, y aceptara en enseñarle la magia de su mundo.
Pero Snape no cedería tan fácilmente, después de todo no habría durado tanto como espía si no hubiera tenido una fuerte resolución, y esta mocosa curiosa no lo vencería. Él no le enseñaría transformaciones, ni aunque su vida dependiera de ello. No era que Severus fuese un cabrón vicioso, que solo quería ser el único en este mundo en conocer estos hechizos, pero él no podía enseñarle un tema en el cual no era un maestro calificado. Y además transformaciones nunca fue su tema preferido, aparte que era uno muy complicado. Tendría que empezar enseñándole las matemáticas como primer paso. Ya habían pasado 27 años desde que estudió formalmente el tema en Hogwarts. En la práctica estaba bien, pero en la teoría está oxidado. Severus podía enseñarle la magia que conocía en este mundo, porque ya había sido instruido y educado formalmente por un maestro de la misma. En este caso Roxy. Si Silpiete quisiera aprender transformaciones, tendría que tener un maestro de preferencia como Albus Dumbledore o Minerva McGonagall. Lo cual era imposible por dos motivos. Primera es que Albus estaba muerto, a manos del propio Severus. Aunque él no sabía cuál fue el destino de Minerva, ya que no supo si murió en la batalla, a igual que él. Severus en el fondo, muy en el fondo, esperaba que sí hubiera sobrevivido a la guerra. Y la segunda razón por la cual era imposible es que estaban en mundos diferentes, y Snape no sabía si alguno de ellos corrió con la misma suerte. Eso le dio un escalofrío, si más personas como él había llegado a este mundo, lo descubriría tarde o temprano. Al final llegó a un acuerdo con la mocosa irritante. Primero ella tendría que aprender la magia de este mundo y las matemáticas. Luego él ya podría enseñarle formalmente lo que sabía de las transfiguraciones. Y claro cuando consiguiese una varita mejor que la que tenía, en estos momentos. Y así terminó el día. Al menos la mocosa parecía estar un poco de acuerdo. Severus no quería que lo siguiese llamando Sefo Severus, y menos en compañía de alguno de sus padres. Paul, de vez en cuando era su turno de patrullar, venía a saludarnos. Él realmente no quería que lo llamase de ninguna de esas dos formas delante de él. Snape pensó en la posibilidad de obliviar a la niña, pero él no quería arriesgarse a dañar su mente con lo ineficaz que era con este trozo de madera que le dio Roxy. Si él hacía algo mal, podría dañar de forma irreparable su mente. Al llegar a casa todo fue como siempre, cenaron en familia y se fueron a dormir. Y de nueva cuenta Severus fue asaltado por las pesadillas de su vida anterior. La muerte de Lily y Albus. Todo fue horrible de ver de nueva cuenta. Ver cómo los ojos de Lily se apagaban mientras caía muerta al suelo, presenciar de nuevo a Albus suspendido en el aire. Muerto a manos del mismo Severus. Pero la pesadilla que tuvo esa noche fue diferente a las que había tenido. Esta era nueva, pero no menos aterradora. Las imágenes cambiaron, y ahora se encontraba en la casa de los gritos, el señor oscuro estaba frente de él, hablando sobre la ineficacia de la varita de Sauco. La varita de Albus Dumbledore, y para que ésta le funcionase, necesitaba matarme él mismo, para que así la varita por fin le obedecería. ¿Por qué Severus al matar a Dumbledore se había convertido en el maestro de la varita? El señor oscuro necesitaba que la varita le funcionase para derrotar a Potter. Severus fue interrumpido de sus cavilaciones por Nagini, la cual se abalanzó a morder su cuello. Un grito de dolor salió de la boca de Severus cuando Nagini clavó sus colmillos en su cuello, y cuando ésta dejó de morderlo, Snape cayó al suelo. Severus se levantó de la cama en medio de la noche, jadeando por las pesadillas que había tenido. Esta vez Paul y Zenith no me vinieron a despertar, ya que llenó la habitación de hechizos silenciadores, los cuales gracias al amor de Merlin pudo poner con el trozo de madera que le dio Roxy. Severus estaba un poco feliz porque los encantamientos silenciadores cumplieron su función. Él no quería que ninguno de sus dos jóvenes padres lo viese en el estado de ayer. No era propio de él de todas formas, incluso durante la cena de hoy. Snape se dio cuenta sin dificultad de las miradas en su dirección. Ellos hacían todo lo posible para que no los notara, pero no por nada Severus era el maestro de espías, y obviamente él se dio cuentas sin esforzarse de que tenían un ojo en él, incluso la elfa doméstica, Lilia, lo miraba de vez en cuando. Eran tan obvios en sus intentos de espionaje que Severus creyó que lo hacían a propósito. Severus entonces se levantó de la cama y se vistió. Todo esto a oscuras, sin ninguna vela o hechizo de fuego, o un lumus. Cuando terminó de vestirse, salió de su habitación, sin ninguna luz que guiase su camino fuera de la casa. Snape había memorizado toda su casa, y podía ir en ella incluso a oscuras y en completo silencio. Como antaño cazaba a los infractores de reglas en Hogwarts.
Cuando Severus pasó por la habitación de Paul y Zenith, notó que tenían las velas encendidas, y se escuchaba un crujido de un armazón de cama, y leves gemidos de parte de Zenith. Parecía que hoy era el día de sus actividades nocturnas. Este siguió su camino para salir de la casa, pero al pasar por la habitación de Lilia, la sirvienta de la casa, también tenía las velas encendidas y se escuchaban gemidos bajos y movimientos sugestivos. Bueno, eso era nuevo para Severus, suponía que incluso Lilia tenía deseos. No la culpaba, después de todo él también cayó en esa tentación por culpa de Paul y Zenith. Quizás Severus les enseñaría el encantamiento silenciador. O mejor aún patentarlo en este mundo, le generarían ganancias muy buenas. Snape salió por fin de la casa de la lujuria, con un encantamiento de calefacción para no morirse de frío. Llevaba ropa que le protegía bien del frío, pero se acercaba el invierno, y ya se empezaba a notar en el aire. Severus caminó por la aldea buena, la cual era bastante tranquila, y de noche parecía un terreno sin habitantes, tan silencioso que podría ser aterrador para algunos. Pero para él, era bastante relajante. Llegó a la colina donde estaba el árbol, donde enseñaba magia a Silpiete. Ya estando ahí decidió sentarse, poniendo su espalda contra el gran tronco. Sentado ahí Severus pensaba en lo que podría hacer el resto de la noche, seguramente no iba a dormir bien por las pesadillas de sus arrepentimientos que lo acosaba en cada sueño. A menos que Snape se obliviara o consiguiese por arte de la magia una poción sin sueños, no podría dormir esta noche ni las noches venideras. Posiblemente, el resto de su vida reencarnada. A falta de una mejor actividad, Severus practicaría su magia, ¿pero cuál? Snape enlistó en su mente todo el arsenal que tenía. La esgrima de este mundo, magia de este mundo, y la magia que trajo del suyo propio. En la esgrima, las habilidades de Snape eran las siguientes. Estilo, dios de la espada. Principiante. Estilo, dios del agua. Principiante. Estilo dios del norte. Bueno, Paul aún insistía en no enseñármelo, ya que él no lo consideraba un estilo de esgrima. No conocía ni los conceptos más básicos del estilo, así que ni era de nivel principiante. Pero Severus esperaba aprenderlo un día, realmente quería aprenderlo, con un verdadero maestro de esgrima de ser posible. Ahora la magia de ataque de este mundo. Magia de ataque de fuego. Avanzado. Magia de ataque de viento. Avanzado. Magia de tierra. Avanzado. Por último, magia de agua. Santo. Ahora la magia de curación de este mundo. Magia de curación. Intermedio. Magia de desintoxicación. Principiante. La magia de curación de este mundo se dividía en los 7 rangos de siempre. Principiante, intermedio, avanzado, santo, rey, emperador y dios. Y comprendía 4 escuelas: sanación, protección, desintoxicación y golpe divino. Pero estas escuelas no tenían títulos frescos y llamativos, tales como Santo Fuego, o Santo Agua. Simplemente, se te llamaba lanzador de sanación de nivel santo, o un lanzador de desintoxicación de nivel santo. Esto a Snape personalmente no le importaba tanto. La magia de curación o sanación, como su nombre lo indica, se usa principalmente para curar las heridas. Los principiantes gastarían la mayor parte de sus reservas mágicas, solo para cerrar heridas. Pero Roxy me mencionó en mis clases particulares de magia con ella, que los magos que alcanzaban el rango emperador en magia de curación, tenían la capacidad de regenerar las extremidades perdidas aunque ya hubieran cicatrizado. Pero ni el mago de curación de nivel dios, podría revivir a un muerto. La magia desintoxicante ayudaba a purgar venenos y enfermedades. En niveles más altos, uno podía crear toxinas, antídotos artesanales, etc. Pero estas no llegaban al nivel de las pociones del mundo de Snape. Los hechizos que trataban el estado anormal, eran todos de nivel santo o superior. Y aparentemente eran bastante difíciles de aprender. La magia de protección incluye hechizos para aumentar las defensas y crear barreras. En términos sencillos, magia de apoyo. Para ser más claros, en el entendimiento de Snape era que incluían cosas como aumentar el metabolismo de uno para sanar heridas menores, o generar químicos en el cerebro para adormecer el dolor. A Severus esta rama le recordaba a las protecciones y barreras protectoras de su mundo. Al igual que uno que otro hechizo bastante parecido. Roxy no podía usar esta escuela de magia. Los hechizos de la escuela de golpe divino, eran muy efectivos para hacer daño a los monstruos de tipo fantasma o demonios malvados. Pero los hechizos de golpe divino eran el ámbito secreto de los sacerdotes guerreros humanos. Ni siquiera la Universidad de Magia de Ranoa enseñaba esta clase de magia, y en consecuencia Roxy tampoco sabía cómo usarla.
Snape se había sorprendido por la información sobre la existencia de los fantasmas, pero aparentemente en este mundo eran hostiles. No es que los que había en su mundo no fueran irritantes, pero en este mundo los fantasmas no eran tan complejos como los que había en el suyo. Roxy mencionó que muchos eran espíritus de aventureros que perecieron en un laberinto, y entre otros. Pero no eran los espíritus de gente muerta que se quedaba en el plano de los vivos por un arrepentimiento que los ataba al mundo mortal. También se preguntó si esta magia de golpe divino era parecida al encantamiento Patronus, el cual servía para alejar a los dementores. ¿Funcionaría este tipo de magia contra esos bichos? Ahora el encantamiento no verbal. Era bastante inconveniente que no pudieras lanzar un hechizo sin palabras, sin conocer lo que lo sustentaba. La magia de ataque elemental, por ejemplo. Trabajaba sobre principios científicos mugles. Snape no estaba muy seguro de estos principios, pero sabía que también podían aplicarse a otros hechizos, como un ejemplo el hechizo de nivel santo agua cumulonimbus. Snape estaba seguro de que si supiera más del fenómeno natural que lo causaba, estaba seguro de hacerlo mucho más eficaz y no quedarse parado una hora entera. Pero ya que él no estudió la ciencia mugle no tenía gran idea de esto. La magia siempre fue como una especie de elemento todopoderoso. Pero no sabía cómo rediseñarla para hacer cualquier tipo de cosa. Algunas cosas como la psicoquinesia, la capacidad de hacer que los objetos se mueven y lleguen a tus manos. Severus sabía que era posible, pues el Señor Oscuro lo había hecho con sus subordinados varias veces, cuando estos quedaban tan débiles a la hora de torturarlos, que el mago oscuro se veía obligado a usar la psicoquinesia para que lo mirasen de frente. El problema de esto es que Snape no sabía cómo funcionaba, solo tenía una vaga idea de usar tu mente para ello. Pero con sus capacidades mentales, Severus estaba seguro de lograr algo algún día. En una línea similar tenía la magia de curación. Snape tenía que acostumbrarse a usar el hechizo para usarlo sin la necesidad de hacerlo verbalmente. Era una rama muy difícil a igual que transformaciones. Se acordó en su 7º año, como Minerva los puso a cocer una piel de cerdo. Era un requisito para entrar como sanador en San Mungo. Bueno, ¿qué más decir que Severus no tuvo éxito en su primer intento? Solo más tarde logró hacerlo correctamente, pero eso sí tenía que realizarlo verbalmente, sin palabras, estaba fuera de sus capacidades. Ese hechizo en gran medida le ayudó, en conjunto con su conocimiento de las artes oscuras, para crear la contramaldición de Sectum Sempra. Pero al igual que con el hechizo para cocer la piel, Snape no podía realizarlo sin palabras. Era obvio el no poder usar esta rama de curación en silencio. Snape no era un sanador o un médico mugle, pero de haber sido uno, Severus estaba seguro de poder usarlo sin un comando verbal. Podía practicar con Sectum Sempra, autoinfligiéndose daño él mismo y entender mejor cómo funcionaba la sanación. No era muy peligroso de usar, quizá y practicaría difundo con un cerdo, y empezar por ahí. La magia de golpe divino, desintoxicación y protección, etc. podría aprenderlos más tarde, si es que se animaba a ir a la Universidad de Magia de Ranoa, y bueno, dejando un poco de lado la magia de este mundo pasaría a la del suyo propio. Lo repasaría en forma de las materias de Hogwarts para no confundirse tanto. Aritmancia. Aritmancia es una disciplina mágica que estudia las propiedades mágicas de los números, incluyendo también la predicción del futuro con números y numerología. Aquellos que practican esta disciplina son llamados aritmánticos. Bueno, para no hacer un cuento largo, Snape lo explicaría de la forma más objetiva. Básicamente, cada persona, acción o situación, tiene un valor, un número o una cifra. La aritmancia se encarga de hacer los cálculos necesarios para tomar estos valores y combinarlos para saber qué sucederá con estas personas, decisiones o acciones, todo usando los valores de cada uno. Esto, en opinión de Snape, era una rama muy interesante, ya que en sus años le ayudó a crear sus hechizos, usándola para saber qué movimientos hacer o no hacer, para no morir, puesto que la creación de hechizos era una rama peligrosa de la magia, en la que la gente podría morir con un mínimo fallo. En sí la aritmancia podría ser ocupada para muchas cosas. Ahora, adivinación. Bueno. Snape realmente no se tomaría la molestia de explicar esta estúpida materia. Lo poco que sabía era que se podía ver el futuro, usando tazas de té, libros, palillos chinos de la fortuna, o que simplemente algo te poseyera y empezaras a soltar una profecía que arruinaría la vida de muchas personas. Realmente él podría decir que es un total fraude, si no fuera porque una profecía condenó a un niño que aún no nacía, junto con sus padres y Snape para el caso. Él dejaría este tema hasta aquí. Ahora. Cuidado de criaturas mágicas.
En la clase, los estudiantes aprenden acerca de una amplia gama de criaturas mágicas, desde gusarajos, hipogrifos, unicornios e incluso testrals. A los estudiantes se les enseña acerca de la alimentación, mantenimiento, la cría y el tratamiento adecuado de estas criaturas y muchas más. Bueno, no había más que decir que Snape había sido pésimo con las criaturas mágicas en general, y a él nunca le interesaron en lo absoluto. No sabía qué tipo de criaturas mágicas habitaban este mundo, pero aparte de los siempre existentes dragones, Severus no creía que hubiera criaturas como en su mundo. Lo más cercano eran los monstruos, y estos no eran precisamente amistosos con las personas, sea como sea, dudaba que lo poco que aprendió de las criaturas mágicas le sirviera en este mundo. Pasemos a encantamientos. Los encantamientos son hechizos creados para usar la magia de uno mismo y moldearla a través de un encantamiento conocido. Un ejemplo sería un Lumious. Enciende una luz o tergeo, que aspira sustancias etc. También eran necesarios movimientos específicos con una varita junto con una pronunciación adecuada. En los encantamientos, Severus estaba bastante bien, había creado sus propios hechizos, además era un poderoso lanzador de encantamientos, pero eso sí con una varita. Los encantamientos seguían siendo muy difíciles sin una varita. Transformaciones. Bueno, es una de las ramas más difíciles y complejas de la magia de su mundo. Si lo pudiera explicar de la forma más objetiva, sería usar encantamientos aún más complejos acompañados de varias fórmulas matemáticas para alterar la materia física, orgánica, inorgánica e incluso la humana, aparte de conjurar cosas de la nada. Unos ejemplos serían, el poder convertir un animal en una taza, cambiar la apariencia física de uno, cambiar el color de tu cabello, transformar las facciones físicas de la cara de uno, poder hacer aparecer una silla desde la nada, etc. Definitivamente una rama muy compleja, y que Severus no se sentía muy capacitado incluso con una varita. En la práctica estaba bien, pero en la teoría estaba oxidado. Por eso no quería enseñar a Silpiete esta magia, aparte de compartir con los encantamientos que se necesitaban movimientos específicos y la pronunciación adecuada, y una firme compresión del hechizo lanzado. Si ocurría algo mal y terminaba transformando a la niña en un conejo, en este mundo no había San Mungo para arreglar este tipo de desastres. Severus daría mucho por tener ese libro de transformaciones modernas que le había visto a Albus en una de sus reuniones. La transformación era una rama muy útil, pero con su teoría oxidada en el tema él no podría hacer la gran cosa. Bueno, ahora un tema menos deprimente y en el que era un total maestro. Pociones. Una poción es la combinación de ingredientes de origen vegetal o animal, a veces juntos, dentro de un caldero que se usan para crear un líquido consumible que tienen efectos de todo tipo. Ya sea para quien bebiera el líquido se viera obligado a contar todos sus secretos, o enamorarse obsesivamente de una persona, incluso transformarte en una persona con un poco de su ADN. Un cabello siempre es lo preferencial, todo esto sin ayuda de un hechizo etc. Bueno, que no podía decir Snape de las pociones, sino que era un maestro y genio total en el tema. Hasta mejora las recetas de varias pociones, haciéndolas más efectivas y poderosas. Un recuerdo amargo llegó a la mente de Severus, al recordar sobre la mejora de las pociones que escribió en su libro de texto de pociones avanzadas. Porque en ese momento recordó al engendro de un idiota, Harry Potter, el cual usó su propio libro de Severus para hacerse una reputación de talentoso pocionista en su sexto año, el muy cretino, arrogante. Lo que todos ignoraban y no sabían, ese estaba llevando el crédito por el trabajo tan duro que hizo Severus. El propio Snape tuvo sospechas desde la fiesta de Navidad que siempre hacía Horace Slughorn. Cuando asistió a la fiesta y se reunió con el hombre, este alardeó de lo talentoso que era su nueva babosa Harry Potter. El niño que vivió, el elegido, y Salazar sabe cuántos apodos más enardecedores para el cretino, arrogante, tramposo, niño. Solo superado por su amigo Weasley. Pero todo este tiempo resultó que ser un genio en el tema. Como su madre, había dicho Horace. Pues el niño tonto, de alguna manera se las había ingeniado para hacer una poción de filtro de muertos en vida, de manera perfecta, y tan única como Severus la hizo alguna vez. Un chico que nunca había demostrado ser más que mediocre en el tema, de la noche a la mañana se volvió un genio. Incluso ganó un frasco de suerte líquida. Y así siguió, sorprendiendo al antiguo maestro de pociones, Horace Slughorn. Pero Severus no estaba convencido de esto, ni aunque el mismísimo Albus Dumbledore lo confirmara. Él sabía que había algo mal ahí. Bueno, no equivoco. Más tarde, en el año, Harry Potter atacó a Draco Malfoy, casi matándolo con un hechizo oscuro de gran poder.
Snape, al ver el cuerpo de Draco con cortes oscuros, estaba seguro. Potter había usado Sectum Sempra, un hechizo que Severus hizo en su sexto año en Hogwarts y que nunca usó contra lo que eran sus enemigos por su mortalidad. Un hechizo mortal y fácil de usar. El hechizo en sí causaba cortes invisibles por todo el cuerpo, como si fueran hechos por una espada invisible, y lo que hacía mortal a este hechizo en particular, era que las heridas causadas por este eran incurables con cualquier hechizo de curación, o poción que se quisiera usar. Solo más tarde, cuando Severus creó el contrahechizo, las cosas fueron más fáciles. Pero no todo era color de rosa. Aunque las heridas pudiesen cerrarse con el contrahechizo, estas dejarían cicatrices por donde el hechizo hubiera pasado. A menos que se tratasen con esencia de díptamo, inmediatamente desaparecerían, con suerte. Snape se estremeció por el hechizo que estaba en su arsenal. Era tan poderoso y mortal. ¿Siquiera la magia curativa de este mundo podría tratarlo? Por el momento Snape trataría de nunca utilizar el hechizo, de ser posible. Pero volviendo al tema de antes, ese era un hechizo que nadie debería saber. Excepto él mismo, Dumbledore y el Señor Oscuro. Cuando terminó de usar la contramaldición de Sectum Sempra, y haber llevado a Draco a la enfermería, sondeó al niño Potter y sin esfuerzo encontró lo que había estado buscando. La imagen de su viejo y maltrecho libro de pociones en el que escribió sus recetas mejoradas. Ahí Severus confirmó que el niño había hecho trampa. Pero no pudo desenmascararlo de ello porque quién sabe dónde había dejado su libro. Pero se conformó un poco con lo de que el niño no podría jugar su deporte favorito. Pero dejando un poco de lado el tema del hurto y de la fama inmerecida del niño que vivió. Severus creía que no le servirían de nada sus conocimientos sobre las pociones en este mundo, excepto para la magia de desintoxicación. El problema es que en este mundo no existían ninguno de los ingredientes de plantas, y algunas de las criaturas mágicas necesarias para algunas pociones. Se preguntaba si este mundo siquiera funcionarían igual las pociones. Esto lo deprimió un poco. A la luz de la luna, Severus veía el cielo nocturno. Su mejor tema y en el que era un prodigio y maestro, y no podía aprovecharlo al máximo. Bueno, debía seguir con la lista de sus habilidades. Ahora la magia oscura. Las artes oscuras son numerosas, variadas, cambiantes e ilimitadas. Combatirlas es como luchar contra un monstruo de muchas cabezas al que cada vez que se le corta una, le nace otra aún más feroz e inteligente que la anterior. Están combatiendo algo versátil, mudable e indestructible. Una magia interesante, más fuerte que la magia convencional, pero muy peligrosa, además de siempre pedir un pago a cambio para grandes hechizos. Severus en sí podría considerarse un maestro de estas, no era nada muy complejo, simplemente son encantamientos que se catalogan más por su poder que utilidad. Un ejemplo sería colocar encantamientos peligrosos en un objeto, un anillo que tiene colocada una maldición mortal, y el que se ponga el anillo la maldición se transferirá a su cuerpo, matando a su víctima de forma lenta. Otro ejemplo sería Sectum Sempra, un hechizo de su invención y catalogado en la magia oscura por sus terribles efectos, ya que este hechizo genera corte por todo el cuerpo, los cuales no se pueden curar, no importa que se use. Él había creado un contramaleficio, y aún así no era milagroso, porque los cortes quedarían por siempre en la piel como horribles cicatrices. Esto podría solucionarse aplicando díptamo, pero no era garantía. Bueno, ciertamente Snape ya no querría practicar este tipo de magia, y menos en un mundo en la cual no existe. De ser posible se iría a la tumba con ella. Tal vez no debería ser tan exagerado, pero la magia oscura por arriba de Sectum Sempra, como la maldición asesina, pedían un alto coste al usuario. Bien, ahora sus habilidades. Legeremancia. La legeremancia es un tipo de magia que se utiliza para leer la mente y los sentimientos de alguien, contra su voluntad. La oclumancia es una forma de contrarrestar esta técnica. En la legeremancia Severus era bastante hábil, pero no al nivel de Albus o el Señor Oscuro. Cualquiera que tuviera un entrenamiento y habilidad en oclumancia podría negarle el acceso a su mente. Si quería mejorar en legeremancia, y ser tan bueno como Albus y el Señor Oscuro, tendría que practicarla a menudo. Pero ¿quién podría ser su conejillo de indias para esto? Ciertamente no ninguno de sus padres y Lilia. Snape no quería que alguno de ellos se diese cuenta de su habilidad. Sería raro que, de la nada, yo, estuviera con ellos una buena parte del tiempo, mirándolos a los ojos fijamente. Además, si eran lo bastante agudos podrían darse cuenta de ello. Creo que debería ser un niño finalmente de acuerdo, pero ¿quién sería el voluntario? Severus no le hablaba a los demás niños de la aldea, y, o podría, usar a Silpiete. Sus entrañas se retorcieron con el pensamiento.
Él violaría la mente de la niña solo para mejorar en legeremancia. Realmente la usaría como conejilla de indias. Violaría la confianza entre ellos solo para mejorar. No, él no usaría la legeremancia para eso. La legeremancia no era algo para usar entre amigos y aliados. Él no quería quedar mal ante esos ojos impresionables de la niña. Cada vez que me veía y hablaba me veía como si fuera la segunda llegada de Merlín. Bueno, ya está, no usaría la legeremancia con ella a menos de ser necesario. Oclumancia. Es una rama de la magia oscura que consiste en cerrar la mente de un extremista. La forma más básica implica vaciar la mente de cualquier pensamiento con el cual un legeremista perciba las emociones. Se requiere una fuerte voluntad y disciplina para lograrlo. Está de más que decir que Snape era un total experto en esta área, capaz de engañar al mejor lector de mentes de la historia, el Señor Oscuro. Una habilidad útil para alejar toda emoción. Vuelo sin escoba. Básicamente, el poder volar sin ayuda de una escoba, usando el poder de uno, pero esta desgastaba poder mágico de uno con un uso muy prolongado. Este se lo había enseñado el Señor Oscuro, consistía básicamente en volar sin la necesidad de una escoba, pero no era tan rápido como una. Una habilidad que solo él y el Señor Oscuro conocían. Severus se levantó de su posición sentada en el árbol y se paró en la cima de la colina, casi al borde de esta. Se concentró y comenzó a levitar en el aire, este siguió elevándose hasta una altura de 100 metros en el aire. ¡Uaj! Desde aquí arriba, Snape podía ver toda la aldea buena, su casa, la de Silpiete. Y en los bordes de esta veía pequeñas luces de antorchas, los cuales eran los hombres jóvenes que patrullaban la aldea las 24 horas del día. La vista era espectacular, y apostaba que sería mejor de día. Pero Snape no se arriesgaría a volar de día. Quería mantener todas sus habilidades lo más secreto posible. Este dejó sus cavilaciones a un lado, comenzó a volar fuera de la aldea. Severus se dirigía hacia donde había hecho su examen de graduación. Al llegar aterrizó donde se encontraba el árbol caído y se sentó. Ahora comenzaría su entrenamiento de magia con hechizos altamente poderosos. Así fue como comenzó mi rutina de entrenamiento. Cada vez que tuviera pesadillas, Snape se iría a entrenar a donde hizo su examen final de magia. El lugar era espacioso, para nada concurrido por la gente. Lo cual era muy útil, ya que algunos hechizos que probaría para entrenar eran bastante peligrosos. Como el fuego demonio, el cual era un hechizo oscuro de gran poder, y muy difícil de controlar, entre otros. Fin del 8 capítulo. Nota del autor. Lo siento si las explicaciones sobre la magia del mundo de Harry Potter están medio culeras, pero no encuentre mucha información, me faltó mencionar algunas, pero creo que esas son las más importantes. Capítulo 9. Reunión familiar de emergencia. Zenith se había enterado de que estaba embarazada, y para la suerte de Severus, ahora tendría un hermano o hermana menor. Pero esas eran buenas noticias para la familia Greyrat en general. Significaba que la familia se estaba expandiendo. Rudy, qué suerte tienes. Desde hace unos 4 años y medio, Zenith estaba preocupada por su incapacidad de quedar embarazada. Y por fin entendió de por qué es que aún no había concebido un nuevo hijo, si ella y Paul eran como liebres. La había oído murmurar y suspirar en ocasiones, sobre cómo tal vez ya no podría tener hijos. Pero un mes antes, hubo un cambio en sus antojos de comida, junto con náuseas, vómitos y una sensación general de fatiga. En otras palabras, estos eran los síntomas de las clásicas náuseas matutinas. Los sentimientos eran familiares, y una visita a médico local de la aldea buena confirmó que su autodiagnóstico era casi seguro que estaba correcto. En otras palabras más simples, Zenith estaba embarazada. La familia Greyrat estaba muy contenta, excepto Snape. Zenith había estado como una loca de allí para allá. ¿Cómo llamaremos al bebé si es un varón? ¿Cómo la llamaremos si resulta ser niña? Querido, ¿todavía hay habitaciones libres? ¿Verdad? ¿Podemos usar la ropa vieja y usada de Rudy? Los temas que se iban a discutir no tenían, fue un día burbujeante y de incontables sonrisas, y una que otra forzada de Severus. Honestamente, Snape tenía bastantes sentimientos encontrados con lo de tener un hermano menor. No era que alguna vez hubiese tenido uno. Realmente no se imagina a Eileen y Tobias como padres de un segundo hijo, si ya de por sí no cuidaban al primer hijo que tuvieron, no se imaginaba cómo sería un segundo. Pero gracias a Merlín, esos tontos no se les ocurrió tener otro hijo. No es que Severus hubiera sido un hermano abusivo y poco amoroso. Era solo que el niño no hubiese tenido un gran futuro, al igual que su hermano mayor. Pues no había muchos buenos futuros para esa época en general. Esto le daban muchos sentimientos encontrados.
Tal vez él hubiera sido un hermano protector, tal vez hubiera buscado un mejor camino para él y su hermano o hermana. Este último habría saltado en su ayuda contra los merodeadores, nunca se hubiera sentido tan solo, y por consiguiente haber caído tan bajo como lo hizo. Bueno, ya no importaba pensar en eso, ahora solo quedaba ver lo que le esperaba en un futuro, como un hermano mayor. Pero no todo era paz y prosperidad en la familia Greirat. Los problemas aparecieron un mes después del anuncio de Zenith. Porque ahora, nuestra elfa doméstica, mejor dicha sirvienta, Lilia se enteró de que también esperaba un bebé. Lo siento mucho, estoy embarazada. Anunció con naturalidad a la familia durante el desayuno. En ese instante la familia Greirat, los cuales solo eran Paul, Zenith y yo, Rudeus. Nos quedamos congelados en nuestro sitio. Incluido Snape. Todos se hicieron la misma pregunta, ¿quién era el padre? Pero dadas las circunstancias, nadie se atrevió a preguntar. Snape pudo haberlo hecho sin problema, pero no era su lugar hacerlo. Pero sin necesidad de que Lilia lo dijese, todos ya tenían una idea de quién podría ser el padre. Lilia era una sirvienta, la cual enviaba todo su sueldo a su familia. Y a diferencia de Paul, que salía frecuentemente de la casa, para ayudar a resolver problemas, o incluso Zenith que, de vez en cuando, iba y ayudaba en la clínica de la aldea. Pero Lilia nunca salía de casa, a menos de que fuera por las tareas relacionadas con el trabajo. Ya sea para ir a comprar suministros, entre otros. Y nadie había escuchado rumores acerca de ella, desarrollando una relación íntima con un hombre de la aldea. Quizás, solo tal vez, tuvo un encuentro apasionado de una noche con un campesino de la aldea. ¿O ella tenía su propio príncipe? Como en los cuentos. Pero para la desgracia de Severus, él ya lo sabía, la cruda verdad de todo. Desde que Zenith descubrió que estaba embarazada, Paul tuvo que abstenerse de tener relaciones sexuales con ella. Algo raro para él. Ya que no creía que hubiera ningún riesgo para el bebé si los dos tenían sexo, bueno, Snape no era ningún médico, probablemente era malo tener sexo con tu esposa embarazada, o era una cuestión cultural, Severus no podía saber. Y Snape había visto entrar al hombre más de una vez a la habitación de Lilia en mitad de la noche. Si Severus hubiera sido realmente un niño de verdad mentalmente, hubiera pensado que Paul había entrado en su habitación a ayudarla a mover un mueble pesado. O planear una fiesta de cumpleaños para Zenith o él. Pero desafortunadamente, Snape sabía lo que pasaba realmente en esa habitación. Paul no la estaba ayudando a mover un mueble pesado, que Lilia no pudiera mover, o en la planificación secreta de una fiesta de cumpleaños. Era estúpido pensar en un cumpleaños, Lilia, Paul y Zenith ya habían pasado las fechas en que celebraban sus cumpleaños, ya que solo se hacían cada 5, y la tradición terminaba hasta los 15. Solo había que preguntarse. ¿Qué es lo que haría una sirvienta con su maestro en su habitación? Snape alguna vez escuchó rumores en su mundo sobre lo que hacían algunas veces los amos de los elfos domésticos con estos. Eso le había dado repulsión instantánea, pero ahora era una buena posibilidad de que este fuera el caso con Lilia y Paul. Pero aún con todo esto, Snape hubiera preferido que usaran alguna protección. O al menos tuviesen a la mano una poción o brebaje anticonceptivo. Severus esto le recordó, como siempre se veía obligado a hacer un brebaje anticonceptivo para las tiendas de la enfermería de Madame Pomfrey. Los malditos estudiantes hormonales, de alguna u otra forma, se las arreglaban para tener sexo dentro del castillo, y como por siguiente quedarán embarazadas. Pero para la buena fortuna de los idiotas, Madame Pomfrey siempre pedía a Snape preparar esa poción anticonceptiva. Pero esta solo funcionaba unas horas después del evento, más allá de 12 a más horas la poción sería inútil, aparte estaba el hecho de que si en este mundo existían algo así como los anticonceptivos. Y como de nueva cuenta, no veía cómo le serviría saber la poción anticonceptiva, si en este mundo no existían los ingredientes necesarios para hacerla. Y sinceramente no veía cómo sería de ayuda derramando los frijoles. Además, podría tener de enemiga a la criada, seguramente no se la perdonaría. Aunque la culpa fuera suya y la de Paul, aparte que ella conocía su secreto de los calzoncillos de la adolescente torpe. Si Lilia lo había descubierto. Para su mala suerte y vergüenza. Sucedió, un día después de la partida de Roxy, Severus se encontraba en su habitación estudiando su enciclopedia botánica, cuando Lilia entró y empezó a limpiar. Severus siguió, absorto en su lectura de la enciclopedia, y usando sus habilidades de espía, vio lo que hacía Lilia. En ese momento ella limpiaba un pequeño mueble donde yo guardaba los libros, y en ese estante, muy oculto a la vista de la gente, había puesto los calzoncillos de Roxy.
El problema fue cuando la limpieza de Lilia la llevó muy cerca del escondite de los calzoncillos. Para cuando intente detenerla, ya era demasiado tarde. Lilia tenía los calzones de Roxy en sus manos. Severus había sido un verdadero idiota, por varios motivos. Durante 38 años había sido una persona reservada, que nunca tuvo muchas visitas, y para ser sincero, él no tenía nada que temer a que las personas que vinieran a su casa vieran sus cosas, no tenía nada incriminatorio, más que libros viejos y polvorientos, nada tan incriminatorio como los calzoncillos de una niña de 13 años, o 15. ¿Quién sabía la verdad? Roxy conservó su apariencia de niña de 13 años, y nunca le habían hecho un cumpleaños aquí. Tal vez ya tenía más edad de que aparentaba. Bueno, el problema aquí es que había sido descubierto con unos calzoncillos de mujer, posiblemente si fuera un adolescente no habría problema, pero en un jodido niño de 5 años, eso dejaría mucho de qué pensar a sus padres. Maldición. ¿Cómo Lilia pudo encontrarlas? Él, definitivamente, no las había dejado a simple vista, las había dejado en un lugar discreto en el estante. Solo una persona que quisiera buscar obsesivamente las encontraría. ¿Qué habilidad tenía Lilia para encontrar objetos en lugares discretos? Y entonces la mujer volteó en mi dirección, con una cara de preocupación en su siempre cara de póker, y comenzó el interrogatorio. ¿Qué es esto? Preguntó. Pues un pañuelo, ¿no lo ves? Es obvio que son unos calzoncillos femeninos, idiota. Y ahí va Snape, insultando a la mujer con su lengua cáustica. No era su intención, pero lo irritó que la mujer no fuera directa, era obvio que eran los calzones de una chica, y que yo los había tomado, y entonces ¿por qué la mujer hacía una pregunta tan estúpida, como si fuera a poner una excusa para no asumir mi culpabilidad? Entonces, ¿sabes qué olor desprenden estas? La mujer se veía algo asqueada, seguramente pensaba que era un pervertido, y no se equivocaba. No lo sé, tal vez huelo lo que olería en una poción de amortentía. Lilia frunció el ceño. ¿De quiénes son estas? Preguntó algo exasperada. De Roxy. Tal vez deberías lavarlas. Tal vez deberías meterte en tus asuntos. Le gruñí. Maldición. ¿Qué estaba pasando con él? Su actitud de adolescente estaba regresando, y ahora había sido grosero con la sirvienta, ella definitivamente le contaría a Paul y Zenith. Pero Lilia solo colocó los calzoncillos donde los había encontrado, y abandonó mi habitación. Esa noche Snape esperaba un gran sermón de Paul y Zenith, de cómo no debería tomar las cosas que no te pertenecen y mucho menos la ropa interior de una chica menor de edad. Pero el sermón y el regaño nunca llegó, incluso en la cena, mientras todos comían, bueno, Lilia comía aparte, pero el regaño nunca llegó, y tampoco a la mañana siguiente. Ella no había mencionado nada del robo de calzoncillos a Roxy, y Severus estaba muy agradecido con la mujer. Le debía un favor. Pero al mismo tiempo que Lilia dio su anuncio, Zenith miró fijamente a Paul, con la cara llena de asombro. Yo me quedé viendo mi plato de comida, con una mirada estoica solamente, pero sin que se notara, yo también tenía la mirada fija en Paul. Habilidad ganada por ser el maestro de espías. Lo siento. Dijo. Es probable que ese niño sea mío. Por el amor de Merlín, en serio. Bueno, Severus no tenía ni idea de lo que decirle al hombre. Si destruirlo con palabras crueles y bien colocadas, o elogiarlo por admitir su responsabilidad en el acto. No sabía qué decir sobre el hombre a estas alturas. Puesto que siempre estaba hablando de que fuera honesto, y fuera un hombre de verdad, y me asegurara de proteger a las mujeres, y de cómo no debía impugnar su honor y un sinfín de tonterías muy Gryffindor. Pero con sus acciones recientes, no sabía qué decir del hombre y cómo podía intervenir, o si debía intervenir, era solo un niño que ellos consideraban un genio. No sabía si odiarlo, por eso, después de todo, el mismo Snape había hecho cosas terribles en su juventud. Paul aún era muy joven, aunque Severus cometió sus peores atrocidades aún cuando era más joven, pero este no era el caso. Paul había hecho algo horrible a Zenith, en la opinión de Snape. Y solo se sintió más incómodo, cuando Zenith se paró a toda su altura, con su hermoso rostro en lágrimas, y su mano alzándose en el aire, bajó a toda velocidad hacia el rostro del infractor. Y así, se convocó una reunión familiar de emergencia, esta vez con Lilia incluida. Fue Zenith la que rompió el incómodo silencio primero. Ella tenía toda la autoridad en esta reunión, por varios motivos, que Snape ya enumeró anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preguntó a nadie en particular. Por lo que uno podía ver a simple vista, Zenith estaba muy tranquila.
Una persona común hubiera pensado que no estaba enojada, pero Severus sabía que debajo de esas palabras tranquilas ya hacía una gran furia y traición. Y parecía que Paul y Lilia también lo sabían. Pero en lugar de entrar en una ira ciega, ¿por qué su esposo había cometido infidelidad con su sirvienta? Solo se había contentado con una bofetada, una marca roja, como una hoja de arce, se extendía por la mejilla de Paul. Entonces Lilia habló. Después de haberla ayudado a parir mi señora Zenith, me iré de su casa. Lilia habló con una voz muy tranquila, para alguien que fue cómplice de infidelidad. Snape debía admitir que las mujeres tenían muy buena compostura. Mientras tanto, Zenith estaba muy pensativa por las palabras dichas de la amante de su esposo. Este último estaba acurrucado en un rincón. Bastante justo para lo que había hecho. No había nada de dignidad en él, como el jefe de la familia. Simplemente, se veía y lucía patético. ¿Qué hay del niño? Preguntó Zenith. Estaba pensando en dar a luz en Fitoa, y luego de ello criar al niño en mi tierra natal. ¿Eres originaria del sur? ¿Correcto? Así es, mi señora Zenith. Vas a estar muy cansada después del nacimiento de tu hijo. No estarás en condiciones de hacer un viaje tan largo. Puede que ese sea el caso. Pero, no tengo otro lugar a donde ir, ni a quién más recurrir. La región de Fitoa se encontraba en la parte noroeste del reino de Asura. Según el entendimiento geográfico de Severus de este mundo, llegar a lo que se consideraba el sur del reino de Asura. En este contexto llevaba cerca de un mes, y requería un cambio de múltiples carretas. Aún así, eso era un mes viajando por tierras seguras, y en buen clima. Si los cálculos de Snape eran correctos, Lilia daría a luz en el invierno, por lo que el viaje sería un infierno. Y montar en carretas, no era tan terriblemente arduo. Eso. Sin embargo, era para el viajero normal. Lilia no tenía dinero. No podía darse el lujo de montar diligencias, y todo el viaje lo tendría que hacer a pie. E incluso si los Greirat pagaban los gastos de viaje, eso no lo hacía menos arriesgado. Sería una mujer viajando sola, habiendo dado a luz recientemente y con un recién nacido bajo su cuidado. Y en el camino podría encontrarse con bandidos. Los cuales no dudarían en asaltarla. Era un blanco fácil y obvio. Prácticamente rogando que la secuestraran a ella y su hijo. Roxy le había mencionado que en este mundo, en los caminos, había bandidos que secuestraban a los pasajeros de las diligencias para venderlos a los traficantes de esclavos. Si en este mundo había comercio de esclavos, y que uno podría comprar el suyo propio en un mercado de esclavos. No importaba que Asura fuese el reino más seguro del mundo, seguían habiendo criminales y malhechores rondando los caminos de viaje de caravanas de comercio y diligencias. Ya sea para robar las carrozas mercantes, o asaltar a las diligencias, para tomar a la gente como rehenes y luego vender a los pasajeros como esclavos. Y como había dicho Zenith, también había que considerar el aspecto de su salud después del parto. Aunque Lilia tuviera la suerte de lograr el viaje a salvo, ¿qué pasa con su bebé? Mi medio hermano o hermana, ¿podría un recién nacido soportar un viaje de un mes de duración como ese? La respuesta obvia era no. Por supuesto, estaba la posibilidad de que Lilia muriera en el viaje, y en consecuencia de eso el bebé moriría. Y si ella caía enferma, y aunque tuviera los medios de pagar un médico, estos no abundaban mucho en el mundo. Para la mala suerte de Snape, la imagen de una Lilia tirada en la nieve, con su bebé en brazos, le hizo recordar a una imagen casi idéntica que plagaba sus pesadillas. Snape no era particularmente cercano con Lilia, pero él no le deseaba ningún mal para ella y su medio hermano. No es que Snape fuera una muy buena persona en sí, pero él ya no era un mortífago. Y al menos en esta nueva vida se prometió que sería una mejor persona, de lo que había sido en la otra. Interrumpiendo mis cavilaciones, Paul habló en ese momento. Querida, seguramente Lilia podría quedar. No te atrevas a hablar. Ya cállate. Zenith por fin se quebró, y paró a Paul en seco. Paul se encogió como un niño regañado. Pero en este caso, era todo su culpa, así que no tenía derecho a hablar, principalmente había sido su culpa. Zenith se mordió las uñas con una mirada consternada. Claramente, la matriarca Greirat estaba en conflicto con sus emociones sobre el tema. Ella no quería que Lilia sufriera, al contrario, las dos eran muy buenas amigas. Considerando cómo habían pasado los últimos 6 años dirigiendo la casa juntas. Probablemente, Severus no se equivocaba al pensar que eran mejores amigas, buenas amigas. Bueno, excepto por la parte de Lilia acostándose y teniendo un hijo de su esposo a sus espaldas. Seguramente si Lilia se hubiera quedado embarazada en otras circunstancias, Zenith la hubiera cobijado sin lugar a dudas.
y habría permitido, no habría insistido de criar al niño en nuestra casa. Toda una Hufflepuff, mi madre, pero los sentimientos de furia y traición en su corazón, no le permitirían pensar como uno. Viendo la conversación, Snape pensó que este mundo no tenía el método medieval del aborto muggle. Ahora Zenith cargaba con dos emociones separadas: su gran cariño por Lilia, y sus sentimientos de traición. Severus pensó que Zenith era bastante increíble por ser capaz de tener la mente fría en una situación como esta. No cualquier persona podría mantener la calma cuando su mejor amiga se estuviera acostando y teniendo un hijo con su esposo. Muchas personas se habrían rendido a los celos. Aunque, el hecho de que Zenith se mantuviera tan tranquila sobre el hecho, era probable en gran medida que Lilia no intentó excusarse y salir libre de culpa, y asumir su responsabilidad de traicionar a la familia que había servido durante tanto tiempo. Sin embargo, en opinión de Snape, Paul también debería estar asumiendo gran parte de la responsabilidad de todo aquí. Era algo raro que Lilia solo estuviera siendo juzgada, quizá más tarde Paul también recibiría un castigo. Severus no sabía qué hacer en esta situación tan complicada. Lo que hicieron Lilia y Paul fue imperdonable incluso a sus ojos. Snape se paró de la mesa, y subió las escaleras hacia su habitación. Como quiera, él no podría hacer nada para ayudar a Lilia. Después de todo, no fue como si Paul la hubiese obligado a hacerlo con él. Ellos son adultos, capaces de tomar sus decisiones, y de responsabilizarse de ellas. En retrospectiva, Severus sabía que no debería haberse ido de la reunión familiar de emergencia. Ya que en esta se estaba hablando el destino de la familia Greyrat. Cabía la posibilidad de que la misma Zenith se fuera de la casa, o incluso Paul o Lilia. Zenith bien podría dejar a Paul e irse a su reino de origen, si no recordaba mal Snape, ella era originaria del continente Milis. Y eso dejaba a Severus en un mal lugar. Él no se llevaba tan bien como un hijo debería con Zenith. Si ella regresaba con su familia a Milis, era probable que solo se llevara al hijo que crecía en su vientre. Yo, al ser el primogénito de Paul, posiblemente me tendría que quedar con él. Tal vez si Severus se hubiera llevado mejor con su nueva madre, quizás en el hipotético caso de que ella se fuera de casa, lo llevaría con ella. No es que Snape no se llevase bien con Paul, pero él honestamente prefería a Zenith sobre él. Y con los recientes acontecimientos, prácticamente las acciones del hombre destruyeron su familia. Y tampoco es que Severus amara tanto a Zenith como debería. Ya que aún conservaba las memorias y vivencias de su vida anterior. Él no podía amar ni querer como se debía a ninguno de sus dos padres, como debería hacerlo un verdadero hijo. Él era un hombre con bastantes demonios con lo de tener padres, los cuales se relacionaban también con el trato de sus antiguos padres, Eileen y Tobias. Mientras entraba en su habitación, pensaba cómo se desarrollaría el futuro y cómo este podría desarrollarse. Bien, si Zenith y Paul se quedaban juntos, Lilia se iría y seguramente la mujer moriría en el camino. La imagen de Lilia con su bebé muerto esnado a su mente, tan parecido a otra imagen que lo siguió en esta vida. Era igual a otra imagen, la imagen de Lily muerta y tirada, junto a ella su hijo Harry. Snape había intentado salvar a estos últimos, pero al final de todo fracasó. Lily murió, pero eso sí con la excepción de su hijo Harry. Pero Snape dudaba que en el hipotético caso de que Lilia muriera pudiera usar la magia antigua para salvar a su hijo, y en el caso de que lo hiciera, ¿qué pasaría con el bebé? ¿Podría un recién nacido sobrevivir en medio de la nada? Severus lo dudaba sinceramente. No sabía mucho de la magia antigua, pero él dudaba que funcionara para ese caso, y si es que se pudiera usar en este mundo. Severus volvió a recordar cómo no pudo salvar a Lily, y todos los demás después de ella. Últimamente, solo a los que no he podido salvar. Le había dicho a Albus, la noche en que le reveló la verdad sobre su misión de proteger al hijo de Lily, y cuando el mismo hombre le encargó la tarea que marcaría su vida por segunda vez. Él tuvo la capacidad de salvar a Lily, pero fracasó debido a varios motivos. Pero él podía intentar salvar a Lilia y su medio hermano. Él podía al menos intentar dar una solución viable para todos, de que nadie tenga que morir. Con eso Severus salió de su habitación y bajó por las escaleras, hacia el comedor donde se gestaba la reunión familiar de emergencia. Mientras bajaba por las escaleras, pensaba en lo que podría decirle a Zenith, para que al menos nadie tuviera que sufrir a largo plazo, una solución que fuera benéfica para todos. Al llegar al comedor me acerqué a Zenith, con una cara decidida. «Mamá». Le hablé en un tono serio. Si Snape tenía que convencerla de llegar a una buena solución para todos, iba a ser serio con el asunto. ¿Por qué es que todos se ven tan afligidos? ¿Cuándo voy a tener dos hermanos o hermanas al mismo tiempo? ¿Por qué Lilia y tu padre hicieron algo que no deberían haber hecho?
dijo Zenith con un suspiro. Una insoldable mezclada con esas palabras. Las cuales se dirigieron a Paul y Lilia, los cuales se encogieron en su sitio. Ya veo entonces. Le dije. Pero si Lilia se va después de dar a luz, ella podría morir en el camino. Es una posibilidad. Murmuró Zenith. Por el rabillo del ojo, Snape vio a Paul queriendo decir algo, pero en medio de abrir su boca zalamera se detuvo. El gran patán no tenía nada que decir en esta situación. Principalmente porque fue su culpa junto con la de Lilia. Escucha, madre. Me encontré diciéndole a Zenith. No quiero que los perdones por lo que te han hecho, sinceramente es justo que quieras hacer lo que tú quieras en esta situación. Pero me gustaría llegar a un entendimiento, para que nadie salga perjudicado, supongo. La respuesta de Zenith fue muy evasiva, Snape solo tenía que empujarla un poco más. Madre, tal vez Lilia podría quedarse un tiempo después de dar a luz, en lo que recolecta suficientes fondos para un viaje seguro al sur. Otra posibilidad sería que ella se quedara aquí con nosotros, o consiguiese una casa aquí en la aldea. Eso, en mi opinión, sería beneficioso para mi hermano que vas a tener. Ya que así él o ella podría tener alguien de su edad con quien jugar. No es que yo vaya a ser un mal hermano, pero nunca se me dieron bien los juegos infantiles. Pero por favor, madre. La interrumpí cuando ella quería hablar. No tomes mis palabras y hagas oídos sordos a lo que te dice tu corazón. No guardes tu descontento con padre y Lilia por la situación, y te amargues por ello. A lo único que quiero llegar con todo esto, es que no quiero que nadie salga mal parado de esta situación, y mucho menos el hijo de Lilia, el cual aunque suene pretencioso, lo considero también mi hermano. Y no me gustaría que él pagase por las acciones de sus padres. Algo que Snape no hizo con Harry Potter, y sus alumnos en general. Madre, no quiero tener la muerte de mi hermano en mi conciencia, y saber que nunca hizo lo suficiente para impedirlo. Y considero, de todas las personas aquí presentes, que tú, madre, tomarás la mejor decisión para todos. Y además. Muy bien, Rudy, tú ganas. Zenith dio un fuerte suspiro. Bueno, Snape pensó que sería mucho más difícil el convencerla. Lilia, te quedas con nosotros. Tú ahora eres parte de la familia a partir de este momento, y no voy a dejar que hagas algo tan tonto como irte. Y eso parecía ser la última palabra con respecto al tema. Los ojos de Paul se abrieron como platos, Lilia se llevó la mano a la boca, conteniendo sus lágrimas. Bien, todo estaba hecho y arreglado, y con toda la responsabilidad puesta sobre Paul y Lilia, la situación parecía haberse calmado un poco. Al final Zenith solo los miró con una mirada de desprecio y desdén. Tan parecida a la mirada de Snape al matar a Dumbledore. Ellos solo se anticiparon para el castigo por venir. Pero Zenith solo subió a su habitación. Lilia se quebró entonces con la cara pálida y con lágrimas que caían por montones. Paul, el gran patán de toda esta situación, parecía conflictivo en sí, debía darle un abrazo de consuelo, o si se debería guardar sus afectos con ella. Snape en consideración a Zenith y la situación, prefería que mantuvieran las distancias, después de todo fue culpa de ambos. Decidió subir a su habitación finalmente, ahora sentía una gran sensación de logro. Él no había podido salvar a Lily y a su hijo Harry, pero al menos logró salvar a Lilia y su hijo. Cuando pasó por la habitación de Zenith escuchó el golpe de una maleta, esto lo heló en su sitio. Quizás Zenith estaba a punto de dejar a Paul, no sería mucho más de lo que el hombre se merecía, pero esto no era lo que Snape quería llegar. Él quería llegar a un buen entendimiento, tal vez debía consolar a la pobre mujer ahora, después de todo, ella lo necesitaba más que nadie en estos momentos tan difíciles para ella. Toqué la puerta y se abrió, Zenith asomó la cabeza. Madre, ¿qué tal te encuentras? Sí, te soy sincera, Rudy, no muy bien. Dijo con voz entrecortada. Bueno, quería preguntarte lo que pensabas hacer ahora, yo me preguntaba, si piensas dejar a papá. Zenith puso en gesto de asco y me dio una palmadita en la cabeza. No, no lo creo, Rudy, si te soy sincera me esperaba una situación así en algún momento. Sabes, tu padre tiene una debilidad por las mujeres. ¿Debilidad por las mujeres? Pregunté con una ceja arqueada. Sí, no tanto en los últimos tiempos, pero en su día fue un mujeriego muy indiscreto. Puede que incluso tengas hermanos y hermanas mayores que no conocemos. Rudy. Zenith ejerció más fuerza sobre su agarre en mi cabeza. Rudy, asegúrate de nunca convertirte en alguien como tu padre. De acuerdo. Ella tomó con más fuerza, no, ella me agarró la parte superior de la cabeza más firmemente. Asegúrate de tratar muy bien a Silpiete, de acuerdo, Rudy.
Levante una ceja por la mención de Silpiete en esto. No sé qué quieres decir con lo de meter a Silpiete en esto, pero te aseguro de que no seré alguien como mi padre. Snape se sintió ofendido con lo de Zenith comparándolo con Paul. Pero Snape estaba seguro de nunca ser alguien como Paul, estaría dispuesto a hacer un juramento inquebrantable. Y en primer lugar, Snape dudaba que cualquier mujer con un poco de cerebro, se atreviera a quererlo como su esposo. Bueno, pero ahora la situación dependía de Paul. Era difícil pensar que el hombre era un maldito hedonista, a Severus no le gustaba pensar en ello. Le recordaba bastante a la imitación de un hombre, Sirius Black. Era sorprendente el hecho de que Zenith se casara con un hombre así. Pero ella no era la primera chica buena en casarse con una escoria. Al día siguiente, en la práctica de esgrima, esta fue bastante dura. Gracias a sus reflejos pudo mantenerle el paso a Paul, pero Snape pensaba que el hombre se estaba desquitando con él. Cuando en primer lugar la culpa fue del patán, por haberse acostado con la sirvienta. Debería estar agradecido de que Snape limpiara su desastre. Pero para Severus no había duda, Paul era un gran patán. Pensamientos de Lilia. Lo diré sin rodeos, yo fui quien sedujo a Paul. Nunca tuvo la intención de hacerlo, cuando llegó a esta casa. Pero al oírlos todas las noches teniendo sexo, escuchando los gemidos de placer de Zenith, y después de limpiar su habitación, la cual olía a una mujer y un hombre que estaban muy satisfechos, Lilia también empezó a tener deseos. Ella era humana después de todo, y los deseos carnales se estaban acumulando. Al principio fue capaz de hacerle frente a sus necesidades de señorita, ajusticiándose por las noches ella misma. Sin embargo, ver a Paul practicando esgrima todas las mañanas. Solo avivó el fuego dentro de ella, el cual nunca se extinguió por completo. Verlo practicar esgrima me recordó a nuestra primera vez, éramos muy jóvenes cuando estábamos en la sala de entrenamiento donde practicaban. Paul se coló en mi habitación una noche, y eso fue todo. El chico no me desagradaba, pero ciertamente Lilia no lo amaba, no había sido el encuentro más romántico que todo niña tonta joven e ilusa esperaba de una primera vez. El siguiente hombre que hizo avances con Lilia, fue ese ministro gordo y calvo. Eso ciertamente puso en perspectiva lo mejores que habían sido las cosas con Paul. Además, cuando me enteré de que Paul estaba contratando una sirvienta, Lilia pensó que podía usar lo que pasó esa noche como palanca en las negociaciones. Paul era mucho más varonil de lo que había sido en ese entonces, cualquier rastro de infantilidad desapareció, siendo reemplazado por la mirada de un hombre que se había refinado física y mentalmente. Al verlo, uno de los pensamientos de Lilia, fue que en los últimos 6 años habían sido amables con él. Al principio de su estancia en la casa, Paul no intentó hacer ningún avance con ella. Sin embargo, coqueteaba con ella de vez en cuando, y eso solo la excitaba aún más. Pudo resistir, pero era plenamente consciente de que caminaba por una línea muy delgada, todo eso se vino abajo cuando Zenith anunció que estaba embarazada, y sabiendo por experiencia previa que Paul tenía una libido muy fuerte, Lilia vio la oportunidad de invitarlo a su habitación. Así que todo el problema fue culpa de Lilia, en parte porque Paul también cooperó. Pero fui perdonada. Rudeus me perdonó. Ese niño astuto e inteligente, deducir correctamente lo que había pasado, y condujo la conversación a donde tenía que ir, para que nadie saliera mal parado, llevando las cosas a un conmovedor y elegante compromiso. Era tan equilibrado y calculador al respecto, como si ya tuviera experiencia previa con estas situaciones, y simplemente apretó los botones adecuados. Fue una experiencia inquietante. Lo mejor fue dejarlo mientras yo me hacía a un lado. Rudeus me dejó perpleja, así que hice un esfuerzo para no molestarlo y traté de evitarlo todo lo que pude. Y aún así él me había salvado. Lilia no podía imaginar que se sintiera bien para él. Pero él nos eligió a mí y a mi hijo, por encima de sus sentimientos. Se lo deberé por el resto de mi vida, era alguien que merecía respeto. Lilia se lo debería una deuda por el resto de su vida. Así que una vez que su hijo naciera sano, y una vez que éste creciera fuerte, Lilia vería que éste sirviera al gran maestro Rudeus. Fin de los pensamientos de Lilia. 8 meses después. Pensamientos de Snape. Pasaron ya 8 meses sin que ocurriera algo interesante. Silpiete avanzaba bien en su entrenamiento mágico, ahora era capaz de usar magia intermedia sin palabras, incluso llegando al punto de lograr efectos sutiles. Y para acabar, Severus empezó a enseñarle unos encantamientos básicos de su mundo, hechizos defensivos más que nada. Flipendo, Expelliarmus, Impedimenta, Conjuvitis, etc. Había sido bastante competente para aprenderlos. Tal vez si consiguiese una mejor varita podría enseñarle más encantamientos útiles.
Aunque Snape le pidió que no los usase en frente de personas. No es que ella tuviese una varita para empezar. Severus incluso pensó en darle la que le dio Roxy, pero no quería quedar desarmado. Aunque fuera muy competente en la magia de este mundo y pocas cosas que no pudiera hacer aplicándola correctamente, Snape aún no se sentía seguro de abandonar la magia que había traído de este mundo. Tal vez pediría un poco de dinero a Paul Zenith para comprarle una varita a ella. O la propia niña podría financiarse una. La niña no era tan acomodada como la familia Greirat. Pero si el Piete avanzaba rápidamente, pronto alcanzaría el nivel avanzado en todas las escuelas. Podría hacer lo mismo que Roxy y ayudar a la gente de la aldea con algún problema que tuviesen, y estos le darían dinero por su trabajo. Definitivamente, ella era talentosa y pronto una maga por derecho, quizá y no era mala idea enseñarle lo que podía en transformaciones, era bastante astuta y dispuesta a escuchar, y aprender todo lo que le enseñaba, una de las razones por las cuales Snape la soportaba. Y en cuanto al talento de Snape, bueno, en magia, le iba bien. Magia sin varita seguía siendo la gran cosa, hechizos complejos aún no podía realizarlos sin varita. En la psicoquinesia, ya podía mover algún que otro objeto y moverlo a donde él quisiera, pero solo objetos pequeños. Su poder de vuelo sin escoba había mejorado bastante, pudiendo volar ligeramente más rápido de lo que podía en un principio. En el ámbito de la magia curativa, sin palabras, bueno, aún no podía hacerlo sin palabras, pero las últimas veces que fue con Zenith a la clínica del pueblo había entendido un poco más del cuerpo humano, pero seguía sin ser la gran cosa. Pero en la esgrima seguía igual de mediocre que cuando empezó. Snape tenía bastantes reflejos, por lo que había podido seguirle el paso al gran patán de padre que tenía, pero no pudo ganarle ni una sola vez en el arte de la esgrima. Seguía sin poder moverse a velocidad supersónica, o siquiera partir una gran roca en dos. Severus tenía una teoría, la cual era que él no tenía talento para la esgrima, ya que éste tenía un talento muy bueno para la magia. Tal vez así se equilibraba todo esto en este mundo. Así que no había nada que celebrar en ese ámbito de la esgrima. En los últimos meses, había habido un cambio especial en Lilia, su actitud con él. Anteriormente, ella siempre había sido muy seria conmigo, teniendo siempre la guardia alta en todo momento a mi alrededor. Eso había sido costumbre desde que inició su autoentrenamiento en magia, ese comportamiento en ella había sido natural. Aunque nada había cambiado en su falta de emoción abierta, Severus sintió que sus palabras y manierismos ahora tenían un sentido abrumador de respeto y reverencia, hacia mí. Obviamente, la mujer estaba agradecida por mi intervención en la reunión familiar. Pero Snape prefería que volviera a su actitud de antaño, era raro para él que le hablasen con tanto respeto y reverencia. Snape siempre había querido en su juventud que le hablaran así, con respeto y admiración, pero él ya se había acostumbrado tanto al odio que le resultaba raro este tipo de actitud. La actitud de Lilia hacia mí tuvo un gran cambio después de la reunión familiar, incluso ella había empezado a hablarme más a menudo, contándome historias viejas de Paul. Aparentemente, ellos dos estudiaron el estilo Dios del agua en la misma escuela, hacía ya 12 años. Ella me contó bastantes cosas de esos tiempos, como el gran talento de Paul con la esgrima, pero era un holgazán que no le gustaba practicar, o cómo se saltaba el entrenamiento para vagar en la ciudad. Pero la historia que más inquietó y desagradó a Snape, fue que en una noche Paul entró en la habitación de Lilia y le quitó su virginidad, para después abandonar la escuela de esgrima donde practicaban. Poco a poco Lilia se fue abriendo conmigo, sobre todo eso. Cuanto más me contaba del pasado, más dependía mi poco respeto por Paul, si es que alguna vez lo hubo. Arrogante, transgresor incorregible, encantado con su popularidad, egocéntrico e impertinente, holgazán y mujeriego, pero aparte de todo violador. Era una completa basura el hombre, esa era el tipo de persona que Snape más detestaba, sobre todo, le recordaba bastante a Potter padre. Bueno, Snape no debería ser tan duro con el hombre, si podía dejar a un lado los aspectos enumerados, no era tan mal tipo como parecía. Trató de darme consejos como un padre responsable, pero era mediocre en ello. Vamos, mírame, dijo Paul, sacando a Snape de su aturdimiento. Estaban en medio de la práctica de esgrima. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Es que no quieres convertirte en alguien tan asombroso como tu padre? Dijo con una sonrisa zalamera en su rostro arrogante. Olvida todo lo que había dicho de Paul, no siendo tan mal hombre. El descaro de este idiota dejaba al Potter menor como una blanca palomita, solo superado por el padre de este último. Oh. En serio, eso es una increíble aspiración. Dije con ojos brillantes.
Vio a Paul sonreír orgulloso, orgullo que no duraría mucho. ¿Sí? Ya quiero crecer para convertirme en un mujeriego que engañe a su esposa y destruya a toda su familia. Le mordí sin compasión en mis palabras. Paul solo puso una mueca de dolor. Con esa mirada en su rostro, Snape estaba muy tentado de seguir. Había logrado bajar al patán de su nube, era poco comparado con lo que merecía, tal vez si las palabras de Snape cayeran en buenos oídos, y entendiera de una vez. Mira, si no quieres que te digan este tipo de cosas, no vuelvas a poner tus pegajosas manos en otra mujer que no sea mamá. Pero a Lilia sí la puede tocar aunque sea un poquito. Snape quería hechizar al hombre. Este patán no había entendido nada, no aprendió la lección de la amenaza de destruir por completo su familia, apenas 8 meses atrás. Maldita sea. Snape no sabía si el hombre estaba jugando o estaba realmente hablando en serio. Sí, claro, puedes tocarla todo lo que tú quieras, pero... no te preguntes por qué después de eso, descubras que mamá se ha ido de casa. Este hombre de verdad quería tener 2 mujeres, ¿cómo es que se le llamaba eso Alem? Este patán aspiraba a mucho en la opinión de Snape. Quería tener una bonita y lujosa casa en el campo, con una buena esposa, y una sirvienta con la que pudiese intimar cuando quisiera, ahora solo faltaba que tuviera un romance secreto con la señora Eto. Siendo al menos el hijo de este patán, Snape podría aspirar a un futuro así. No, tan solo bastaba con la mirada que Zenith le dio a Paul en la reunión de emergencia. Solo le faltaba que alguien lo mirase así para completar su colección de miradas que había recibido durante toda su vida anterior. ¡No! Espera, él ya había recibido esa mirada, pero no dada por una esposa a la cual le había sido infiel. El único caso similar que tuvo de esa mirada fue la noche que fue a pedir por la vida de Lily solamente. Albus Dumbledore lo había destrozado verbalmente esa noche, por no ser tan considerado para pedir misericordia por la vida del atormentador de su adolescencia, y su hijo, como lo había hecho con la vida de la esposa y madre. En esa noche Dumbledore le dio una mirada similar a la que Zenith le dio a Paul. Snape tuvo que sacudirse el recuerdo, él ya no quería pensar en su vida pasada en ese sentido, y menos acordarse de ese viejo hipócrita. Pero en el hipotético caso de que una mujer lo escogiera para ser su esposa y éste la amase, Snape nunca le haría lo que Paul le hizo a Zenith. Quiero decir, tú eres un hombre Rudy, debes entender cómo es esto. Arqueé una ceja por sus palabras. No entiendo lo que quieres decir con eso, ¿qué se supone que sepa un niño de 6 años? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿a ti te gusta Silpiete? No es así. Sabes, ella va a ser preciosa cuando crezca. Con las palabras del hombre, solo puse una cara de consternación. No esto de nuevo maldición. Con la insinuación de Paul hace unos momentos, y la de Zenith hace 8 meses, Snape se dio cuenta de que su familia pensaba que él tenía sentimientos románticos por Silpiete. Pero nada más lejos de la verdad. Pero Severus tenía que admitir algo en esto. Sí, supongo que cuando Silpiete crezca, será una mujer hermosa. Entonces sí entiendes. No te confundas. Pare a Paul en seco. Merlin sabe que no tengo esa clase de sentimientos por ella. Murmuré en voz baja, solo Paul que estaba cerca pudo escucharme. ¿Merlin? Paul tenía una cara combinada de confusión, miedo, y consternación. Pero él no me miraba a mí, miraba atrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba parada Silpiete. Al examinarla de cerca, Snape vio que estaba sonrojada con las manos inquietas. Debió haber escuchado a Snape cuando dijo que crecería para ser una mujer hermosa. Excepto la parte de no tener sentimientos románticos por ella. Vamos, repite lo que acabas de decir hace un momento, Rudy. Creo haber escuchado algo como, crecerá para ser una mujer hermosa. Yo solo suspiré audiblemente y me agarré el puente de la nariz, con los dedos. No podía entender cómo funcionaba la mente de este patán, aún era demasiado joven para ser padre. Pero eso sí, ni por qué su vida dependiera de ello, él no le diría esas palabras a Silpiete. Llegas temprano, aún no es nuestra hora de practicar magia. Ladré a la niña en mi habitual tono seco y duro. Pero eso sí, Snape no entendía cómo sus padres idiotas pensaron que él tenía sentimientos románticos por ella. Era una década muy joven para hablar de una relación amorosa, y aún Silpiete teniendo 16 años, Snape ni siquiera se le cruzaría por la cabeza iniciar una relación con ella. Porque, aún teniendo 16 años, ella apenas tendría la edad de una de sus estudiantes en Hogwarts. Y eso lo haría sentir muy inmoral, aparte de que él no la amaba en ese sentido. Solo la veía como una amiga y aprendiz. El hecho de que fuera su alumna empeoraba las cosas. Rudy. Yo también pienso que crecerás para ser un hombre muy guapo, aunque pienso que ahora eres bastante lindo.
dijo Silpiete con ojos brillantes. Snape literalmente dio un salto en el aire por la sorpresa. Fue tan repentino que Paul, que estaba a mi lado, se pusiera en guardia, y Silpiete se sobresaltara. Bueno, yo gracias, supongo. Dije con voz nerviosa. Bien, yo Paul, iré a jugar con Silpi. Dije en un tono poco natural para mí. Paul tenía una cara de confusión, tal vez porque había saltado por los aires con las palabras de Silpiete, o porque estaba hablando en un tono nervioso, un tono que nunca nadie había oído en mí. Pero de un momento a otro su cara cambió a una sonrisa estúpida. Sí, ve a jugar con ella, pero no vaya por ahí revolcándote en el heno, ¿de acuerdo? Snape sabía lo que quería decir con esa insinuación. Madre. Empezó a llamar a Zenith. Padre está. No. Detente. Y así la vida volvió a ser típicamente ordinaria. Un mes después, Zenith dio a luz, y eso fue una dura experiencia para el efímero director de Hogwarts. El problema empezó cuando la partera dijo que era un parto podálico. Lilia en condición de embarazada no estaba en condición de hacer su labor como partera, así que tuvimos que llamar a una de la aldea. Una mujer mayor parecida a Madame Pomfrey, pero menos efectiva que esta última. El nacimiento tomó bastante tiempo, con Zenith y su bebé en riesgo de morir. Lilia trató de poner su escaso conocimiento en marcha, mientras yo lanzaba constantemente hechizos curativos a Zenith. En conjunto nuestros esfuerzos funcionaron, el nacimiento fue un éxito. El bebé sano y salvo, dando horribles chillidos saludables para un bebé, pero para Snape era irritante. El bebé resultó una niña, Snape ahora tenía una hermanita. Pero el alivio duró poco. Ya que al bebé dentro de Lilia pensó que sería buena idea nacer un mes antes, así que Lilia también se puso de parto. Todos estaban exhaustos, incluido el mismo Snape, y tenían la guardia baja. Las palabras nacimiento prematuro salieron de la boca de la inútil partera. Pero esta vez, sin embargo, la partera pudo encargarse ella sola. No era buena en partos podálicos, pero en los partos prematuros fue algo en lo que afirmó tener experiencia. La edad traía sabiduría algunas veces. Hice lo que la partera me ordenó, sacando a Paul de su aturdimiento con un bramido de flipendo. El gran patán salió de su aturdimiento confundido. La partera, aún asombrada por el hechizo lanzado, pidió a Paul que trajera a Lilia a mi habitación. Mientras él hacía eso, usé magia para preparar el baño para el recién nacido, recogí toallas limpias que teníamos, algunas tuve que conjurarlas, las cuales obviamente estaban mal hechas, les faltaban algunos pedazos aquí y allá. Nuevamente se encontró maldiciendo su varita, regresé con la partera con las toallas, y desde ahí dejé que ella se encargara. En el momento en el que nació el hijo de Lilia, ella gritó audazmente el nombre de Paul. El patán estaba a su lado sosteniendo su mano. El bebé que nació era más pequeño que el de Zenith, pero igual daba esos infernales gritos saludables que dan los recién nacidos. Este también era una niña. 2 hijas, 2 hermanitas. Paul se rió tontamente para sí mismo, mientras meditaba que sus 2 nuevos hijos eran niñas. Aunque si eran sus primeras hijas era un tema discutible, era posible que por algún lado yo tuviera una hermana mayor o una hermana. Con el tema de los preservativos anticoncepción en este mundo era lo más probable, solo faltaba ver el caso de Lilia. Si buscábamos era posible encontrar varios hermanos, y hacer el clan Greybat. Por segunda vez ese día, Snape vio la sonrisa de un nuevo padre en la cara del patán de Paul. Sin embargo, el gran patán no estaba en la mejor situación, Snape incluido. El número de mujeres en nuestra casa había aumentado, quienes estaba terminando en el fondo de la cadena alimenticia serían ellos. Los 2 hombres de la casa, en especial el hombre que tuvo la audacia de acostarse con la sirvienta. Esta situación era confusa. Snape no sabía cómo entrar como un hermano mayor responsable, sin que aflorara el profesor gruñón y amargado que tenía por dentro. La hija de Zenith se le dio el nombre de Norn. La hija de Lilia se le dio el nombre de Aisa. Snape en el fondo esperaba que no fuesen una especie de hermanas Black de jóvenes, porque si ese era el caso, tendría que buscar un trabajo para solventar los gastos de la casa. Ya que las mocosas serían como unas adolescentes mimadas que no repararían en los gastos de las cosas que pidieran. Merlin, él quería hermanos. Al menos así podría hacerlos a su forma. Fin de los pensamientos de Rudeus, alias Severus Snape. Bueno, gente, hasta aquí con el Capitán 9, espero que les haya gustado y si es así deja tu hermoso like, ya que eso me ayuda a subir los vídeos más rápidos. Tal vez ya se habrán dado cuenta de los sutiles cambios en la historia, si es así déjenlo en los comentarios.